Sí. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar hoy en nuestra casa de estudios, en SOAMOC. Llegamos a la última actividad científica de que nos tocan todos los segundos viernes del mes. Y bueno, qué decirles que fue un año muy importante porque cumplimos 40 años de trayectoria en formación de psicoterapeutas cognitivo-comportamentales. Este año celebramos los 40 años y en ese marco es que los invito a todos que el 28 de noviembre vamos a estar realizando nuestra brindis de fin de año y la entrega de diplomas de los estudiantes que egresan como psicoterapeutas cognitivo-comportamentales. Bueno, además, ya saben que yo soy la presidenta ahora actual de SOAMOC, pero aparte hace muchos años que represento a SOAMOC en FUPSI, en la Federación Uruguaya de Psicoterapia. Y bueno, es muy importante que estén al tanto de nuestras comunicaciones a través de las redes y de que puedan acreditarse, siendo psicoterapeutas egresados de SOAMOC, también en la Federación Uruguaya de Psicoterapia y acceder al certificado uruguayo de psicoterapia. Como saben, hace años que venimos trabajando porque se reconozca la profesión, algún día ya estaremos jubilados algunos, pero es importante, sobre todo para la gente joven, que se acerque, que siga las redes, que esté informado, que pida información, ya que en realidad SOAMOC es una institución, no solo trabaja a nivel local, sino que también es miembro de otras federaciones y organizaciones a nivel mundial. Bueno, para no aburrirlos, les comento que hoy tenemos el agrado de tener al doctor Ricardo Laube, psiquiatra especializado en trastorno de déficit atencional con hiperactividad en adultos. El doctor Ricardo Laube es psiquiatra, especialista en trastornos de déficit atencional y hiperactividad en adultos, con más de 25 años de experiencia en la práctica clínica. Además, es fundador y actualmente es el líder del primer grupo de investigación en Uruguay con proyección internacional en esta área. Bueno, fue presidente de la Sociedad de Psiquiatría Biológica, donde actualmente se sigue desempeñando también como secretario, es miembro de la Federación Mundial de Trastorno por Déficit Atencional e Hiperactividad, es miembro del Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología y además, desde su grupo de investigación, está asociado al Consorcio Genómico de Psiquiatría y ha trabajado mucho en extensa trayectoria en la integración de la psiquiatría, la neurobiología, la medicina del estilo de vida, trabajando con equipos interdisciplinarios en esta área y en otros trastornos del neurodesarrollo en adultos. Bueno, además se desempeña como docente tanto en psiquiatría como en neurociencias en diversas instituciones académicas. Le damos la bienvenida al doctor. Bien, muchas gracias. Bueno, cuando la primera vez que fui a dar una charla, antes de empezar, me encontré con una maestra conocida y me preguntaba qué pasaba. Chicos, ¿no? Ya tenía muchos chicos con déficit atencional. Y siempre me preguntó, ¿qué pasa con ellos después? ¿A dónde van? Y lo que pasa con la gente que tiene déficit atencional es esto. Mueren mucho más por accidentes. Muy bien. ¿Ah? 4 veces más los adultos, tienen una mortalidad 4 veces mayor. Los chicos, 1,86, y después en la adolescencia 1,5 veces más que la población general. Más suicidios, 3 veces la tasa de ideación suicida y 6 veces la tasa de suicidio consumado. 20% de los privados de libertad tienen TDAH.
Las mujeres también tienen, por falta de diagnóstico hasta ahora, tienen mucho más problemas en la regulación emocional, más riesgo de depresión, ansiedad, lesiones autoinfligidas, ya abuso de sustancias, conductas de riesgo, embarazo precoz y polifarmacia. Un estudio, este estudio que lo traduje de los suecos, muestra la cantidad de pacientes que están mal diagnosticados y con tratamiento de polifarmacia, generando un montón de problemas y efectos secundarios. Embarazo precoz, poco pasamos rápido para que vean problemas de pareja, función familiar, fracaso académico, baja autoestima, problemas laborales y otras enfermedades médicas, o no psiquiátricas, o no psicológicas, o no mentales, como la obesidad, la hipertensión, la diabetes y los trastornos del sueño. ¿Sí? Muchas personas viven en un caos, siempre reclamando ayuda y pidiendo ayuda y no pueden salir de eso. ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo te fue? O haciendo las cosas como pueden, atando con alambre, ¿no? Entonces, aquí, si uno ve, comparando la población general con los de TDAH en azul, vemos la diferencia, simplemente pueden mirar la diferencia en fracaso en la graduación, abuso de sustancias, enfermedades, accidentes, detenidos. Esto es lo que muestra la evidencia científica. Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Por qué no se diagnostica, no? Lo cierto es que este estudio del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos mostró que el 93% de los psiquiatras informaron, una encuesta que se hizo de más de 1.500 casi psiquiatras, que nunca habían tenido formación en TDAH, ni en su residencia, ni en su educación médica, pero no solo en adultos, sino que tampoco formación en niños. Entonces uno se pregunta qué está pasando, ¿no? Entonces, bueno, puse esta frase acá para que vean que el que no sabe lo que busca nunca entiende lo que encuentra. Entonces las personas van al psiquiatra, van a los médicos y salen desilusionados reclamando porque nadie sabe lo que le dicen que tienen otras cosas. Entonces hoy vamos a ver un poco esto. Entonces, si nosotros revisamos la prevalencia de las principales enfermedades mentales, lo que vemos en primer lugar es la depresión mayor, pero en segundo lugar, en adultos, figura el déficit de atención. Después la ansiedad, el trastorno bipolar, el TOC, la esquizofrenia, ¿no? Entonces, los números, grandes números, muestran que el TDAH es más que el trastorno bipolar, la esquizofrenia y el TOC. ¿Qué está pasando en la población? ¿No? ¿Por qué pasa esto? Hay muchas hipótesis que podemos pasar. Yo pienso que en parte es porque de repente la psiquiatría se inicia en los manicomios, se inicia en los adultos, y esta es una patología que se empieza a estudiar más en niños y en pacientes ambulatorios. Entonces probablemente no está dentro de las enfermedades tradicionales y capaz que las personas que dirigen psiquiatría o se forman en psiquiatría siempre les llama más atención las grandes enfermedades psiquiátricas. Pero resulta que hay una demanda importante que no estábamos atendiendo, no es hasta ahora. ¿No? Entonces, si revisamos la prevalencia, lo que se ve en estudios, ya les digo, los estudios que hay, los metaanálisis son enormes, poblaciones enormes, se ve que a lo largo de la historia y en todas las culturas, en todas las regiones del mundo, la prevalencia más o menos es igual y se ha mantenido a lo largo del tiempo. ¿Sí? En los niños, si tomamos valores estrictos, 8% aproximadamente, adolescentes baja a 6%, en los adultos 4%, más del 4%, y en el adulto mayor casi un 3%. Ustedes si me cuentan, si conocen algún adulto algún adulto mayor que lo hayan diagnosticado, es muy raro, ¿verdad? Sin embargo, estos son los números y esta es la evidencia. ¿Sí? Ahora, si repasamos la historia del TDAH, este es un trabajo del grupo, nosotros estamos vinculados a la red TDAH Brasil, de Eugenio Greber, que es uno de los digamos, coordinadores de la red, y ellos rastrearon, digamos, hasta dónde podían encontrar cuadros, descripciones de términos parecidos a TDAH. Y encontraron, 287 a.C., a Teofrasto, describe un personaje que se llamaba el hombre obtuso. Y después
fueron, a lo largo de los años, se le fueron poniendo distintos nombres, hasta que, por acá en los años 50, lo más parecido a lo que podría ser un TDAH es ese cuadro que es la disfunción cerebral mínima, que después se disgregó porque eran síntomas de trastorno del neurodesarrollo, como distintas alteraciones, distintos niveles leves. Y después, cuando surge el DSM, se van como separando en compartimientos, en categorías, compartimentos estancos, en categorías distintas, ¿sí? Recién, en 2013 es que se describen criterios diferenciales para adultos, ¿sí? Entonces, si uno revisa este estudio se llama MTA, es un estudio cohorte muy grande, donde se siguió a los pacientes desde niños hasta adultos, lo que se ve es que el 90% de los pacientes van a persistir con síntomas de TDAH, ¿sí? Solamente un 9.1% tiene una remisión sostenida. Hay un 10% que persiste igual, síntomas severos desde el chico, pero hay un 63,8% encontró en este estudio que se replicó en Brasil y en otras cortes, que tienen un curso fluctuante. ¿Qué quiere decir fluctuante? Quiere decir que los síntomas aumentan o disminuyen, aparecen y desaparecen, debido a muchos factores, entre ellos la presión ambiental, pero también las variaciones hormonales en la mujer y otras circunstancias que hacen que tome más severidad o menos severidad, ¿sí? Lo cual va a complicar el diagnóstico. Y después hay un porcentaje, este estudio también es realizado en la corte de Pelotas, de la ciudad de Pelotas, que tiene un seguimiento, es una ciudad de 300.000 habitantes, donde han registrado todos los niños, los han seguido hasta que son adultos, y ahí se tomaron los datos y se tomaron en diferentes momentos, en 3 momentos de la vida, y lo que se encontró es que hay un porcentaje de pacientes, el 80%, tienen síntomas persistentes, digamos, son los síntomas tradicionales de TDAH, pero hay un 20% que, por más que se busque, no se detecta ningún síntoma en la niñez, y se empiezan a ver los síntomas a partir de la adolescencia, ¿sí? Y con lo cual está en discusión si es que puede ser que todos los trastornos se inician tempranamente, o hay un porcentaje de pacientes que puedan, digamos, debutar síntomas de TDAH ya en la adultez de otras causas, ¿no? De ese 20%, digamos, el 70% son mujeres, y la mayoría tienen muy buen nivel educacional y un nivel, digamos, un nivel cociente intelectual alto, ¿sí? Entonces, lo que se plantea es que podría ser que sea de inicio nuevo o que fueran pacientes que han compensado los síntomas, ¿sí? Entonces, ¿cómo ubicamos al TDAH actualmente? Bueno, si usamos, digamos, la clasificación del DSM, el manual de la Asociación de Psiquiatría Americana, está colocado entre los trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Pero como yo les decía, el DSM es categorial. Eso ayudó mucho en la investigación, pero tiene la contra de que en realidad no es muy la realidad no está muy relacionada, es que todos los trastornos están entremezclados, ¿verdad? Podemos ver que hay que son más dimensionales que categoriales, ¿sí? Y se separaron ahora en el DSM-5-TR los trastornos, digamos, que serían más fríos, como el TDAH, el autismo, los trastornos intelectuales, los trastornos de la comunicación, los trastornos motores, de los que son más externalizantes, los trastornos más como el negativismo desafiante, los trastornos de conducta, ¿no? Están separados actualmente. Pero la realidad es que vamos a tener un espectro donde vamos a tener un poco hacia un lado o hacia el otro los chicos, los adultos. Entonces, los trastornos del neurodesarrollo son trastornos que aparecen en edades tempranas, eso es muy importante, ¿sí? Aparecen en edades tempranas que tienen una predisposición genética y una presión ambiental que genera que en algún momento aparezcan esos síntomas, ¿sí? Son conductas que se salen de lo normal, ¿sí? En un niño. Las conductas esperadas son más exageradas que lo normal, ¿sí? Entonces, lo que se ha descubierto
es que es un trastorno altamente heredable, quiere decir que si nosotros estudiamos a los familiares, vamos a encontrar, en los distintos linajes, las distintas generaciones, vamos a encontrar muchos casos de TDAH. Es 86%. Fíjense la esquizofrenia, el asma o el cáncer de mama, siempre hablamos que son heredables, que hay una predisposición genética. Acá encontramos mucho más alto, casi como la altura, para que no. Está comparado con la altura, como heredar a la altura. ¿Sí? O sea que es muy alto. Heredabilidad no quiere decir más que uno lo ve en las generaciones siguientes. No explica cuál es la causa de la heredabilidad. ¿Sí? Sí. Entonces, y cuando hablamos del ambiente, hay muchísimos factores que se han estudiado. Los más importantes son los padres con TDAH, la diversidad psicosocial, ¿no? Bastante obvio. Bajo peso al nacer, eso es importante también, o sufrimiento fetal a veces. ¿Sí? El tabaco en el embarazo, el alcohol en el embarazo, pero también se han asociado otros factores de tóxicos ambientales y muchas cosas. Pero esto sería lo más importante para tener en cuenta y para siempre estar preguntando, debemos preguntar eso. ¿Está? Entonces, si nosotros solo vemos el DSM, como está aquí, en realidad el DSM solamente se basa en el reporte de los pacientes y es una clasificación fenomenológica nomás, nos quedamos con muy poca cosa. ¿Sí? Hace unos años aparece lo que se llama el RDoC, que es un marco para la investigación, que considera profundizar en otros aspectos para tratar de llegar a entender un poco mejor los trastornos mentales. Entonces, empieza a considerar de los síntomas de los pacientes hacia abajo qué cosas pueden estar pasando. O sea, analiza la conducta, la fisiología, se han estudiado los circuitos cerebrales que están implicados y las redes y circuitos cerebrales, qué pasa a nivel celular, qué pasa a nivel molecular y qué pasa a nivel de genética. Eso que hace que se formen grandes grupos de investigación de personas que son digamos, de sectores distintos, de las ciencias básicas, de psicología, de medicina, ¿no? Entonces, el marco de RDoC define lo que tiene que ver el neurodesarrollo, es decir, estudian a lo largo de la vida, ¿sí? Después tiene las unidades de análisis ambiental, las unidades más biológicas, neurobiológicas, y después los síntomas los dividen en valencia, le llaman. Entonces, valencias positivas son los síntomas más de activación, valencias negativas lo que tiene que ver con los sesgos más depresivos, ¿no? Los procesos sociales, los procesos cognitivos, considerar los aspectos cognitivos y los aspectos sensorimotores y lo que tiene que ver con el arousal, que es trastorno del sueño. Y así clasifica los síntomas y esos síntomas lo va a relacionar, en vez de relacionarlos solamente con los nombres de los trastornos, los va a relacionar con el circuito. Y esto es muy importante a la hora del tratamiento, porque nosotros nos va a permitir, si bien esto está hecho para investigación y ha ampliado muchísimo, es la investigación en salud mental, uno puede utilizarlo en la clínica de alguna manera y ver a los pacientes en todos estos niveles. Entonces, estudiar, por ejemplo, cómo son sus antecedentes familiares, si hay antecedentes genéticos, qué otras cosas pueden haber, algunos otros trastornos, y vamos así subiendo hasta tratar de entender mucho mejor a los pacientes y después hacer tratamientos mucho más específicos y dividir en clústeres, digamos. Es decir, podemos tener pacientes que van a solapar enfermedades, tener enfermedades parecidas, pero con solapamientos y por eso usamos de repente tratamientos farmacológicos que son parecidos. A veces uno piensa, pero a todos les dan lo mismo. Sí, porque en realidad estamos regulando redes, estamos trabajando con los diagnósticos exactamente. ¿Sí? Entonces, si repasamos un poco como este sistema, digamos, a modo de resumen rápido, ¿no? Nosotros tenemos los síntomas de TDAH en un nivel superior, digamos. Después tenemos los procesos que pueden estar afectados, que serían las funciones ejecutivas y lo que tiene que ver con la motivación, justamente. ¿Ah? Y eso lo podemos asociar a distintos sectores del cerebro, ¿ah? Sobre todo la corteza prefrontal
¿sí? Que va a estar en la que está relacionado más con las funciones ejecutivas, los ganglios basales, que es la parte más de regulación emocional, y el cerebelo, que está muy relacionado con la parte del manejo del tiempo que tienen las personas. Ahora después vamos a repasar un poco los síntomas, ¿sí? Y a su vez, esos circuitos y redes están relacionados con determinados neurotransmisores, ¿sí? ¿verdad? Y eso a su vez se ha estudiado la genética y se han encontrado distintos sectores del genoma que pueden estar comprometidos. ¿Sí? Entonces, para entender un poco esto de la heredabilidad, y yo quiero tomar un poquito de tiempo para que entiendan de dónde sale esto existe, ¿verdad? Y bueno, esto es un estudio que se llama de genoma completo, no sé si lo conocen, alguna vez vieron, que se llama GWAS o Manhattan Plot, porque parece una foto de Manhattan, ¿sí? Es un estudio de genoma completo. Este es el genoma completo, ¿sí? Donde están todos los cromosomas, ¿tá? Y está hecho de muchísimas personas. Si acá ven la muestra, este es el consorcio de genómica de psiquiatría, que tiene 11 muestras con 6.000 casos prácticamente y 12.000 controles. Se comparan pacientes con TDAH con pacientes normales. Y este IPSIC es otro consorcio de sueco, creo que son países nórdicos, que fíjense en las muestras. Y este es el primer estudio que se hizo, y estos estudios son los mismos que se hacen para trastorno bipolar, para oncología, para todas las enfermedades hoy que tienen herencia, lo que se llama poligenia compleja. ¿Por qué? Porque no hay una mutación, no hay una alteración genética como puede ser la hemofilia o algo que tiene una alteración en un sector, una gran alteración, o lo que puede ser una trisomía en Down. Es una alteración genética muy grande, entonces, que se va transmitiendo. Acá no, acá lo que sucede, lo que se encontró, es que si uno estudia a una persona sola no puede sacar ningún dato, pero si uno estudia miles de personas, y miles, y aumenta la muestra cada vez más, lo que sucede, y empieza a graficar esto, lo que sucede es que empieza a encontrar puntos que se destacan. Todo lo que está por encima de la línea es lo que se destaca, y son pequeñas alteraciones en el genoma, por errores en la transcripción, ¿sí? que se van empezando a pasar de una generación a otra. ¿tá? El primer estudio encontró 12 sitios, quiere decir, ¿tá? y lo que se descubrió es que justamente que el TDAH, la predisposición a tener TDAH, es por variaciones digamos, comunes, no es por alteraciones mutacionales o genes raros. ¿sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora se lo voy a explicar. Pero lo que vemos es que estas variaciones se pueden ver en otros casos. ¿ah? Entonces, a medida que se agrandó la muestra, ahora ya iban por 27, el último. A medida que van creciendo las muestras, sí, vamos sacando más datos. Y esto tiene implicancias muy importantes. Primero, para confirmar que hay un trastorno que quizás fenomenológicamente puede ser de una manera o de otra, pero hay una alteración genética. Es decir, hay personas que tienen estos síntomas que tienen una genética distinta a otras. ¿sí? Entonces, con estos estudios se calcula lo que se llama score de riesgo poligénico. ¿Qué quiere decir? Es un puntaje que cuanto más alto, tenemos más riesgo de padecer algo. Entonces, ese score de riesgo puede ser para TDAH, para trastorno bipolar, para dislipemias, para diabetes. Entonces, esto se ha hecho para muchas enfermedades y eso nos va a permitir comprender, a partir de todo esto, empezar a profundizar y entender mucho más lo que está pasando en estas personas. Por supuesto que después están todos los otros niveles, ¿no? Y eso es lo que tiene digamos, esta especialidad o la salud mental, que es un nivel de complejidad muy grande, ¿no? Pero ya arranca por acá. Eso es lo que importa. ¿Qué se demostró en todos estos estudios? Y esto es muy importante, quiero que lo fijen bien, que miren eso y que no se olviden más, y es que los trastornos psiquiátricos están todos conectados. En realidad el DSM los divide, pero esa división no es real. La genética está mostrando que lo que sucede es que se solapan y pueden tener alteraciones. Por eso tenemos un trastorno bipolar que tiene insomnio, una persona que tiene insomnio, o un TDAH que tiene insomnio. ¿Por qué? Porque tiene desreguladas esas redes. ¿tá? Y se explica por estas cosas. ¿sí? Entonces, ven, ansiedad, el pánico, depresión. Por eso cuando uno vemos pacientes, no, che, tiene un trastorno de ansiedad, no, tiene depresión, no. O tiene varias cosas, o tiene comorbilidad. Bueno, hoy se está discutiendo el término de comorbilidad y hablamos de multimorbilidad, en todo caso.
¿sí? Y esto explica, que es muy importante, entender la heterogeneidad de los pacientes. Por eso vemos pacientes que, no, pero ¿cómo tiene TDAH si no tiene nada que ver con el otro? Es por esta, porque son muy heterogéneos. Entonces, esto complica mucho. ¿Está? Y en estos estudios lo que hicieron fue comparar, vieron esos genomas, lo que llaman los fenotipos, las características, comparando muchas enfermedades, más de 200 y pico fenotipos. Lo que se dieron cuenta es que, porque lo que se encontraba en el TDAH, en el trastorno bipolar, pero ¿cómo puede ser que haya una sociedad? Hay tantos bipolares que son diabéticos, tantos TDAH que tienen obesidad, que tienen migraña. Se encontró una conexión, no solo con las enfermedades mentales, sino con enfermedades que no son mentales. ¿Sí? Y entonces, fíjense esto, el riesgo de padecer en una persona con TDAH tiene un riesgo de padecer una enfermedad, un abuso de sustancias, 10 veces mayor. ¿Entienden? Y eso está en la genética. ¿Ah? La depresión 9 veces más. 20 veces más un trastorno bipolar. 9 veces más ansiedad. Pero también con la diabetes y la hipertensión, ¿ven? Duplica el riesgo. Y no es porque solamente por trastornos conductuales, que la persona se alimenta mal o es desordenada. No, no. Se explica desde la genética. ¿Sí? Entonces, otro concepto importante que tenemos que entender, que no es una categoría. ¿Qué quiere decir? Es un espectro, una dimensión que baja y que tiene una distribución gaussiana, digamos, ¿no? Entonces, todos podemos tener, ¿no? Cuando empecemos a escribir, van a decir, yo también pierdo la llave, si yo hago esto y yo hago así, todos tenemos cosas en común, pero no todos tenemos un cuadro como el TDAH, ¿no? Tenemos síntomas. No tenemos el TDAH necesario. ¿Ah? Entonces, ¿de qué depende eso? De los factores ambientales, como les decía, y a medida que va aumentando el score de riesgo poligénico, esa interacción de genes con el ambiente va aumentando, digamos, la cantidad de síntomas, ¿verdad? Que se expresen más. ¿Ah? Entonces, en un punto donde dice individuos afectados allí, quiero usar para no hacer sombra, ese es un punto de corte que es arbitrario, ¿entienden? Porque esto es un continuo, es como ser diabético, o ser hipertenso. Yo entré a la facultad, las cifras de hipertensión y de diabetes y de dislipidemia eran unas, salí a la facultad eran otras. ¿Cómo puede ser? Sí, porque en realidad es un continuo y esa cifra es definida por la evidencia científica, por el riesgo que implica. Si yo tengo tanta cifra de presión, tengo más riesgo de tener complicaciones. ¿Sí? Si tengo diabetes, también. Bueno, entonces fueron estudiando cohortes, estudios, incluso en Framingham, que es el primer estudio de cohorte que se hizo de la parte cardiovascular, que es lo mismo que se hace en estas cosas, de varias llaman como la tercera generación. Se siguen los pacientes y se fueron descubriendo que era importante tenerlo en cuenta porque teníamos más problemas. Si no nos reconocemos en los casos, tenemos más problemas. Entonces, vamos a encontrar individuos que tienen claramente los síntomas, pero si ustedes ven ese color que va como en degradé y dice fenotipo ampliado, lo que sucede es que hay un montón de personas que tienen síntomas, pero que no necesariamente llegan a ser un trastorno, no les generan demasiado perjuicio, pero bajo determinadas circunstancias sí. Yo les pongo ejemplos de medicina para que vean que no es un poco salirnos un poco solamente de la psiquiatría y la salud mental, porque es importante entender esto, que no es porque sí. Pero si ustedes tienen una persona, yo como médico, tengo un paciente que viene y tiene la presión alta, y la tiene medio en el límite, yo puedo decir, ¿qué hago? ¿Le doy medicamentos? Capaz que lo mando a hacer ejercicio, ¿no? Capaz que a alguno de ustedes le pasó, yo qué sé. Bueno, puede haber pasado, ¿a quién no le pasó eso? O che, tenés que bajar unos kilos, ¿no? Ahora, si esa persona viene, y además de tener hipertensión, fuma, y tiene colesterol alto, y lo que sea, de repente, los síntomas no es que estén acá, están acá, pero yo puedo darme cuenta que si sumo otros factores, puedo tener un daño importante y necesito igual recurrir al tratamiento. O sea, esto es importantísimo. Cuando vean pacientes, para entender que a veces la elección de tratamiento hay que meditarla muy bien, ¿sí? Porque las personas, como yo les mostré al inicio, hay muchos pacientes que tienen problemas grandes. Hay muchos que no los van a tener tan graves. No años presos, sí, no todos.
¿no? Hay personas que son profesionales y todo, pero de repente tienen una vida, como yo le mostraba, el burro así, como viven desbordados, en estrés, y tienen más enfermedades cardiovasculares, y nosotros lo pasamos por alto, como si no fuera importante. Esas personas tienen mucho más riesgo. Nosotros tenemos la obligación de tenerlo en cuenta. ¿Qué vamos a hacer cuando, si uno pasan los años, y aparte son trastornos que muchas veces empiezan de muy niños, si no lo tenemos en cuenta, esas personas cuando llegan adultos van a tener ya mucho daño y muchas cosas que no vamos a poder hacer. ¿Ah? Entonces, a modo de resumen, para cerrar este capítulo, vamos a decir que es un trastorno del neurodesarrollo para que se lleven a casa, ¿sí? Trastorno del neurodesarrollo altamente heredable, que es derivado de la interacción de los genes y el ambiente, ¿sí? Que comparte un riesgo poligénico con otras enfermedades, no se olviden de eso, que va a evolucionar a lo largo del tiempo, ¿tá? Y que tiene un impacto multidimensional y longitudinal complejo, que quiere decir que vamos a encontrar un montón de variantes y de alteraciones que van a hacer que los pacientes sean todos distintos. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el TDAH? ¿No? ¿Se acuerdan que vimos 8%, 4%? ¿Dónde está? ¿No? Sí, bueno, ¿cómo? ¿No? Con los nenes. Ahí va. ¿No? Es como Wall-E, ¿no? Sí. ¿Dónde está que no lo ven? Como yo decía, bueno, si no lo conozco. Y cuando nosotros vemos a adultos, lo que sucede es que muchas veces el TDAH está tapado por otros trastornos. Las personas consultan por ansiedad, por estrés, ¿no? Porque están consumiendo sustancias, porque fuman marihuana, ¿no? O tienen síntomas de regulación emocional y se pueden cortar. Y nosotros decimos, bueno, pero aunque no tienen TDAH. Vemos todo lo que está arriba, pero ni siquiera nos podemos imaginar que por abajo puede haber alguna otra cosa que no estamos viendo o que no se puede estar jugando. Y esto es muy importante, porque esto va a tener los pacientes que tienen TDAH, que tienen otras comorbilidades, muchas veces andan mucho peor y el pronóstico es peor. Entonces lo tenemos que pensar. ¿Ah? Y como yo decía, además no se presentan puros. ¿Ah? Esto es muy importante. Cuando uno quiere estudiar TDAH, tiene que estudiar trastornos del neurodesarrollo, porque casi todos los pacientes tienen un poco de todo. Van a tener muchos dislexia, algunos tienen discapacidad intelectual, lo cual empeora muchísimo su pronóstico, otros no se chocan con las cosas, y eso tiene implicancias, porque van a ver que una distracción con alguien que se choca con las cosas puede tener riesgo de accidentes. Yo puedo contarles infinidad de casos. Personas van a ver después que yo puse algunas fotos quemados con el horno, una paciente que se arrancó un dedo, una trinchera y cosas así, por torpeza sumada a la distracción. ¿Sí? Bueno, entonces, un esquema simplemente, los trastornos del neurodesarrollo son un espectro donde están distintas combinaciones que aparecen temprano en la vida. Esto es muy importante a tener en cuenta, ¿no? Porque los otros trastornos se van a ir agregando. ¿Sí? Entonces, acá hay un esquema que, si ustedes ven, prácticamente toda la patología mental va a aparecer antes de promedio de los 35 años. Lo que aparece después es raro, más bien ya empiezan a hacer cosas degenerativas o cosas no diagnosticadas. Pero una persona mayor a 35 generalmente ya tiene todo. Ahora, ustedes van a ver, si ustedes miran esto, es una representación longitudinal, una persona, van a ver que van a tener trastornos, por ejemplo, el nacimiento, el desarrollo, trauma temprano, montones de cosas prenatales, perinatales, pero después se van a ir sumando las cosas, ¿no? Y si acá, lo pueden ver acá abajo también, nosotros tenemos los trastornos del neurodesarrollo que aparecen temprano, dentro de ellos el TDAH, y después se empiezan a sumar los otros trastornos. Entonces se empiezan a ver en naranja ahí las comorbilidades. Ansiedad, trastorno obsesivo, ¿ven? A medida que la persona va creciendo, va agregando y sumando. Pero no quiere decir que el otro desaparezca, ¿entienden? Como vimos, 90% persiste. Con lo cual, lo veamos, los que trabajamos con adultos, vamos a ver todo eso, más la poscomorbilidad, que es el consumo de drogas, cigarro, problemas, que tuvieron problemas vinculares ya de la escuela, o un montón de trastornos de conducta, regulación emocional, baja autoestima, ¿no? Por un montón de circunstancias que han ido viviendo, y todo eso va a ir transcurriendo, y lo que vamos a agregar, ¿saben qué es? Después de los 40, 50 años, todas
la patología por desgaste, por acumulación de daños, que es la hipertensión, la obesidad, entonces que estaba, ¿verdad? Entonces empezamos, ¿no? Los atracones que tenemos también por acá en la adolescencia, todos esos trastornos, son todos relacionados y se suma todo el desgaste y eso va a generar una complejidad y una circularidad, porque nosotros vamos a desarrollar obesidad y la obesidad es inflamación y la produce neuroinflamación y eso aumenta el riesgo de diabetes. Es una circularidad, ¿no? Una recursividad. Entonces entramos como en una bola de nieve, ¿sí? Que cuanto más temprano empieza a ser disfuncional, peor va a ser. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Estamos bien? Ahora, si hay alguna pregunta, para. Otra cosa muy importante a tener en cuenta, que yo le mostré a través de la genética y eso, es que es muy raro que un trastorno por déficit atencional se presente solo. 80%, o sea, de cada 10, 8 van a tener algo más. Y esto es muy importante también, porque nosotros lo vamos a ver, y lo vamos a ver con todo, lo vamos a ver. La gente viene, pero tiene un montón de síntomas solapado, ¿sí? 87 tienen 1, pero después más del 50% tienen 2 o más. ¿Sí? Las 3 más importantes en adultos son la ansiedad, la depresión, Vení, trufa, trastornos trufa. por Vení. uso de sustancias. A ver si baja el... ¿Ok? En los niños, sobre todo, predominan los que vimos hoy al inicio, ¿no? Los otros trastornos del neurodesarrollo y los trastornos de conducta, autosumismo desafiante y todo, lo cual va a complicar muchísimo. Más caliente, cuanto más de regulación emocional, peor es la situación, ¿sí? ¿Ok? Este estudio es interesante para que recuerden que cuando vean un paciente con depresión, va a haber casi un 10% que van a tener TDAH, además. Cuando hay distimia, aumenta el doble, ¿sí? También el trastorno bipolar, más del 20%, la ansiedad, pacientes con ansiedad van a tener por lo menos un 10%. Y si lo miramos al revés, vamos a tener también, por ejemplo, la mitad de los pacientes con TDAH tienen ansiedad, para que tengan una idea. No, porque al revés aumenta. Abuso de sustancias, un 10%, y los pacientes border, esto es muy importante, 32%, ¿no? Entonces, cuando vemos un border y tiene 16, 15, 16, no, porque va a ser un border, tenemos que pensar si no estamos ante este tipo de cuadros, trastorno de neurodesarrollo, síntomas, algo del espectro autista, se ve mucho, ¿no? Con TDAH y estas regulaciones en pacientes que no tienen muchas dificultades y externalizan mucho. Bueno, acá tienen las cifras para no olvidar, para siempre cuando vean pacientes, pensar si no hay algo más. No solo el TDAH, estamos hablando de TDAH, pero realmente hay que preguntar y preguntar esa cardiografía, ir a lo prenatal, a los antecedentes familiares, todo a fondo. ¿Sí? Entonces, esto es un esquema muy interesante para mí. Cuando nosotros vemos un paciente con TDAH, lo que más vemos son las disfunciones ejecutivas, las fallas a nivel ejecutivo, ¿no? Y eso que le da una baja en la performance, ¿verdad? El tipo va a estudiar y le va peor que a los otros, lleva el doble de tiempo, fracaso, luego tiene problemas laborales, bueno. No es que no sea, es re inteligente, dicen, ¿no? Pero es un vago. Pero no era vago, en realidad no se puede concentrar, tiene dificultades, y eso da una performance más baja que la esperable para él mismo, ¿sí? Pero también hay otro aspecto, la regulación emocional. ¿Qué habla de regulación emocional? Problemas sociales, habilidades sociales para insertarse en los colegios, con los amigos, ¿no? Los trabajos. Las personas con TDAH tienen problemas. Cuando están muy desregulados, tienen muchos problemas. Ahora, entonces, ¿no? Y todo eso genera una interacción compleja, ¿sí? Ahora, imagínense, ¿no? Porque si uno ve también, por ejemplo, un paciente bipolar, también tienen disfunciones ejecutivas, trastornos como casi todas las enfermedades mentales, esquizofrenia, trastornos, tienen trastornos, ¿sí? Y también tienen desregulación emocional, con lo cual vamos a tener bastante complejidad a la hora de diagnosticar, y por eso hay que tomarse el tiempo, ¿no? A veces uno tiene que ir revisando cada tanto, no ir y tomar como que ese es el diagnóstico y tal, porque uno se va a sorprender. Yo por lo menos
tengo muchos pacientes que les cambiaron el diagnóstico, primero porque no sabía mucho de estas cosas, y a medida que uno no, pero a medida que uno los va conociendo también, cada tanto revisa la historia y empieza de nuevo, se da cuenta que hay cosas que los pacientes no le habían dado importancia, o estaban cegados, vieron deprimidos, pues, nunca hablaron de qué eran los problemas que tenían, o uno pensó, le atribuyó los síntomas a sus problemas y no los problemas, y no les dio importancia a esos problemas como primarios, ¿verdad? Esas disfunciones en el funcionamiento. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a repasar un poco la clínica hasta ahora. Hasta ahora vamos bien, ¿sí? También no están aburridos porque puedo ir más rápido. ¿Sí? ¿Cómo llegan a mi consulta? Yo voy a decir cómo llegan a las mías, porque en realidad yo tengo una consulta un poco cegada ahora. Digamos, yo tengo muchos años de psiquiatría, de medicina, trabajé como médico, ¿no? Pero últimamente tengo mucha derivación de pacientes con TDAH. La gente que se tiene dudas y los manda o se entera, ¿no? Entonces, ¿cómo llegan? Están los chicos que desde chiquitos ya les diagnosticaron, les fueron al psiquiatra, y de repente pasan de psiquiatra de niños a psiquiatra de adultos, o que dejaron el tratamiento y empiezan con problemas y después vuelven, ¿no? Muy frecuente es que le diagnostiquen a un niño y los padres digan, bueno, bueno, y empiezan a sacar conclusiones, a revisar su vida y se dan cuenta que sí, que era fatal, que esto, que tenía tales problemas, que se traían la escuela, ¿sí? Otros hoy en día llegan por autodiagnóstico, es decir, revisan las redes, buscan información, podcast, todo, y llegan ya como medio armado el caso, ¿sí? Pero también están los que vienen a mi consulta y yo, con pecho, siempre estoy viendo y veo a los pacientes con desborde o determinados cuadros que yo ya los conozco, la forma de hablar, lo corporal, el lenguaje corporal, uno ve cómo se comporta, y bueno, ahí empiezo a investigar y muchas veces llego a la conclusión de que eso, que vienen por depresión o por ansiedad, pero tenían un cuadro de TDAH y terminó tratándolos, ¿sí? Una cosa muy interesante es que ahora hay un boom de información. TDAH explotó antes, no había ningún psiquiatra, no le daba nada. Ahora están todos los congresos, hay mucha evidencia que es de acceso público. Una cosa interesante es que el TDAH casi todo es de acceso público. El consenso europeo tiene por lo menos 108 ítems de evidencia científica que está toda respaldada por metaanálisis de más de 2.000 pacientes, o sea, con grandes números que pueden acceder perfectamente. Y todo lo que yo tengo acá está basado sobre todo en eso. Y hay un consenso mundial, bien, hay guías de distintos países que están todos respaldados. Pero lo que hay en Internet, hay estudios que dicen como más o menos un 20% es fiable, el resto es... Bueno, ¿cómo llegan? Aparte, ¿por qué van a consultar? Generalmente van cuando están en crisis. No van porque si no tienen ningún problema, porque generalmente son más descuidados, son personas que la autoridad le dan poco, y van por los problemas o por un momento que... Pero a veces empiezan terapia o yo qué sé, tema, no es tan grave. Muchos vienen, yo les decía hoy, haciendo malabares en la vida, funcionando a un costo muy alto y en algún momento se nos viene llega abajo, se nos viene todo abajo y ahí van al medio. ¿Sí? Esto es muy común, el desborde, situación de estrés laboral o cuando van avanzando los hijos, cantidad, la presión ambiental, la demanda ambiental genera que a veces no puedan con eso y consultan por eso. No van a consultar porque tengo TDAH, no, van porque están desbordados, no puedo más con mi vida, no puedo hacer, no me puedo organizar. Y ahí hay un componente doble, porque ustedes saben que el estrés crónico también genera síntomas cognitivos, eso es lo que tenemos que evaluar. ¿Sí? A veces se les termina la ayuda, ¿no? Siempre hay un codependiente, es como en los adictos, a veces, en los casos más graves siempre hay alguien que los saca la castaña de todo, como dicen, y a veces cuando se termina eso aparece. Ahora vamos a repasar la clínica. Una guía que yo uso mucho es entender cuáles son las funciones ejecutivas principales, ¿sí? ¿Para qué? Para uno pues, puede recordar más fácilmente, ¿sí? Entonces, las más importantes que son acá en cinco grupos, digamos, tenemos lo que tiene que ver con la inhibición. Esa es una de las más importantes. La corteza prefrontal se encarga de inhibir. ¿De qué? Inhibir las distracciones externas, inhibir
yo tengo que estudiar ahora y dejar de cerebrar y puedo inhibir eso, puedo callarme, puedo regular mis emociones. Todo lo que tiene que ver con eso, con la inhibición en función de la corteza prefrontal. ¿Sí? La autogestión del tiempo, como yo decía, poder darme cuenta del paso del tiempo, de repente también, entender cómo manejo el tiempo, también, que se acuerdan que era el cerebelo, yo les decía que estaba implicado el cerebelo. Bueno, todo lo que tiene que ver con la organización de tareas complejas, eso también es muy importante. Cómo resuelven los problemas, también. La automotivación, la famosa procrastinación, che, tengo que hacer esto y voy proponiendo como ganas, ¿sí? Y la autorregulación de las emociones, ¿sí? Casi el 98, ¿ven? Casi todas las pacientes que tienen DH tienen alguna alteración en las funciones ejecutivas. Por eso, si yo más o menos tengo una idea, cuando interrogo a un paciente, puedo ir por ahí pensando en esas funciones y es más fácil para hacer una entrevista un poco más abierta, ¿no? Para no sesgar o inducir al paciente. ¿Está? Entonces, repasando, la memoria de trabajo es, ¿saben? La memoria de trabajo es la memoria que yo, como la RAM, la memoria del momento. Estoy haciendo algo y voy a hacer otra tarea, tengo que retener determinada información para poder hacer esa otra tarea. Pero si tengo una memoria de trabajo afectado, capaz que, ¿no? Mi niño mira el pizarrón y cuando va a copiar el cuaderno, se olvida. ¿Sí? O me dijeron algo y me di vuelta y me lo olvidé. No, nunca me lo dijeron, me pregunto de vuelta, ¿no? ¿Ah? Lo otro es esto, poder lograr sostener la atención. Empiezo a estudiar y me canso, estoy trabajando y me aburrí rápidamente. No puedo sostener, ¿sí? Y me frustro y tiendo a abandonar. La secuenciación, esto es muy típico. Empezar con A, después cambio. Vení, trufa. Vení. Trufa. Ven que uno tiene que inhibir los estímulos eternos. Entonces, empiezan, por ejemplo, dejan cosas por la mitad y no terminan. Estaban haciendo una cosa, fueron a un cajón a buscar algo y encontraron otra cosa que tenían sin terminar y se fueron con eso y se olvidaron de lo anterior. O cuando van a la consulta y empiezan a preguntar y empiezan a hablar y hablar y hablar, uno pasa 20 minutos y lo corta, pero no sabes por qué vino a la consulta. Esas personas verborrágicas que saltan y te están hablando un tema y te hablan del tío y ya te cuentan la biografía del tío. Y así van saltando una cosa y no pueden seguir un relato o algo, ¿no? Ordenado. Multitasking. Tienen 1000 cosas, hay muchos que vienen y tienen muchas cosas en la cabeza, les interesa todo, manejan todo a la vez, entonces están siempre con un ruido mental increíble. El tema del tiempo, que ya lo vimos, esto es muy importante. Les cuesta, siempre están en la patología del presente, ¿no? Muchos están soñando con el futuro, están distraídos, no se imaginan viajes, cosas, pero lo están disfrutando en el presente. No es que puedan planificar una estrategia de futuro y poder decir, bueno, ahora voy a acostar temprano para mañana tal cosa, voy a ahorrar tal plata. Eso es muy difícil. Siempre algo que no tiene una gratificación en el momento les cuesta, ¿sí? Pero a veces nos podemos confundir. Si no, porque siempre está pensando en el futuro. No, está pensando y hablando de planes. Si se le ocurre una cosa y la deja, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y después quedan, ¿no? Eso también, ¿no? La distracción muchas veces va porque estaba haciendo algo y mi mente se fue. Ni siquiera me di cuenta que se. O a veces también pasa que, claro, como mi mente se va y viene y tengo el examen, no me puedo concentrar, empiezo con las preocupaciones y los síntomas de ansiedad. Que a veces tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, pero muchas veces están juntos, ¿sí? Te distraes, estaba haciendo algo, un mensaje y ya se perdió, ¿no? Estos son ejemplos reales, ¿no? Donde dejé el auto, me olvidé las fechas, el año no sé quién, llegó a casa y tal, estaba toda la fiesta, y fiesta sorpresa, ¿no? ¿No? Claro. Puede ser otro síntoma ya. Bueno, las distracciones de todo tipo, ¿no? Estando con el celular. Esto es un caso real. La paciente mía que vino a la consulta y yo le miraba y tenía todas cicatrices y le pregunté, ¿qué te pasó? No, porque me quemo con el horno, ya normalizado, ¿no? Otra paciente que vi hace poco, que en realidad vino porque le costaba organizarse en su trabajo y había demorado, se recibió, pero como 10 años la carrera, ¿no? Y venía por eso y que quería yo, ¿no?
sospechando que tenía TDAH. Yo le hago todo el interrogatorio y medio que me había olvidado y cuando se está medio que terminando la entrevista digo, pero bueno, accidente nunca tuviste, ¿no? ¿Para qué? Le pregunté eso, abrí un capítulo así, sacó, bueno, fractura de cráneo, se golpeaba, esa que se había cortado con la trincheta, se había tirado una olla de agua caliente arriba. Bueno, de esos cuentos de accidentes tengo miles increíbles, ¿no? Pero el problema, ¿no? Es que también a veces, ¿no? A veces nos distraemos y dejamos entonces, esto es otra cosa típica, ¿no? Para concentrarme en ver una película, tengo que usar el celular o dibujan, ¿no? Para atender en la clase, están dibujando cosas. No pueden concentrarse si no hacen varias cosas al mismo tiempo a veces. O esto, ¿no? Están mirando la película, comiendo y no se dan cuenta que se comieron todo, no registraron. Procrastinación. De repente, algunas tareas que para cualquier persona pueden ser muy fáciles, pagar una cuenta, yo hacer un débito, ¿no? Hacer una transferencia, puede ser espantoso, como, ay, qué pobre, tengo que hacer esto, no quiero, ¿no? Puede ser de un esfuerzo brutal para la persona, un gasto de energía y dudas, y lo posponen. O están trabajando y encontraron una cosa y siempre cuando se fue. Esto es otra cosa típica. Una persona que está muy conectada en una reunión y participa todo y de golpe se aburrió, se desconectó y está en otro planeta. Y no sabe ni lo que va a la reunión. On-off. Esto es otra cosa que se habla mucho, el hiperfoco. Y el hiperfoco, si bien es una cosa que en la literatura no está muy claro descrita, hay pocos trabajos todavía buenos realmente de eso. Bueno, lo que se habla es que la persona cuando se mete en algo puede pasar horas, ¿no? Pero eso puede ser un trabajo, algo que le interese, puede estar estudiando 8 horas, 10 horas sin darse cuenta de levantarse de la silla, no tiene conciencia del tiempo, pero también puede ser el celular, un jueguito, cosas. Esa capacidad de no poder cortar o de desconectarse es también una distracción, no es que esté concentrado. Es una forma. Esto es típico también. No, para ti, 3 meses, fotografía, después. Lo que más me interesa, lo más importante es que ahora voy a hacer esto y aquello y lo abandono, se aburre. Y cambia. También esto, ¿no? Porque muchos son divertidos, extrovertidos, ¿no? Entonces se van y son re buenos padres, pero se olvidaron de dejar. No se lo cuentan, no lo hacen de mala onda. Pero generan problemas en su entorno. Interrumpir, hablar arriba, terminar las frases, típico, ¿no? Y después tenemos los tipos esas personas que están haciendo cosas todo el día, fiestas, cosas, y están todo el día ayudando a los demás también, porque eso se ve mucho. Madres que están arriba y controladoras, un poco invasivas, y se ocupan, yo te llamo, te llevo, te traigo. Todo el día así, porque no se pueden quedar quietas, sin posibilidad para quedarse quieta y hacer algo. Está todo el mundo comiendo y están trayendo los platos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Llega un punto, ¿no? Que están todo el día haciendo cosas y de repente es como que se les terminó la batería y quedan. No pueden concentrarse bien, no pueden pensar, agotados. Queman todo, toda la energía. Y esto es muy importante también, lo que yo le decía hoy, lo que tiene que ver con la desregulación emocional, porque esto va a hacer que nos confundamos mucho con otros cuadros, ¿sí? Estos síntomas no son solamente TDAH, pero están muy presentes por esto que yo le decía, que la corteza frontal no está funcionando bien y no puede inhibir o ayudarnos a autorregular las emociones. Entonces, algo que se ve bastante es la explosividad. Me explotó, se enojó, se frustró, pero a los 5 minutos se le pasó. Eso es muy típico. Pero también lo que tiene que ver con la disforia sensible al rechazo, que eso nos va a hacer confundir con el miedo al abandono, con el tema muchas veces, con la puede llevar por ahí. Pero es la necesidad de ser validado, autoestima baja, inseguridad, y vivir la crítica como un rechazo. Eso es muy típico. Sobre todo sobre la mujer, pero los varones también se da bastante. No es que sea una tendencia a creer que es más de las mujeres, pero la presentación en las mujeres es más, muchas veces está más enmascarada por estas cosas y por la distractibilidad. Por eso a veces se diagnostica poco. Y lo otro importante es que casi un 80% tienen alteraciones en el sueño.
de todo tipo, pero sobre todo lo que llaman retardo de fase, que quiere decir que en la mañana muchos están atontados y se activan a la noche. Cuando hay que ir a dormir, como pasa con los adolescentes. Es una cosa a tener en cuenta, porque si duermen poco, una de las principales causas agudas de tener problemas cognitivos es la falta de sueño. Entonces vamos a empeorar muchísimo. ¿Ah? Y eso lo vamos a tener en cuenta cuando tratemos a los pacientes, a todos los pacientes. ¿Ah? Ahora vamos a hablar de una cosa que es muy importante, porque la gente va y dice, no, ¿qué vas a tener TDAH si vos sos profesional o si a vos te va re bien? Bueno, lamentablemente no es así. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras de compensar. Los adultos van adquiriendo mañas, van a habilidades, cosas y van sorteando las cosas y pueden funcionar muchas veces. Lo que tenemos que ver es a qué costo lo hacen, ¿no? ¿Ah? Porque yo he visto pacientes sufrir, estudiar todo el día, sentirse mal, porque no sentirse burros o cosas, ¿no? Y poco inteligentes, logran salir adelante, pero a un costo brutal, un esfuerzo increíble. ¿Ah? Otra cosa que es muy importante, la inteligencia. Nosotros esto lo estamos midiendo, ahora yo después les voy a mostrar que hacemos unos estudios, y nosotros vemos que muchos pacientes tienen trastornos importantes en la working memory, en la memoria del trabajo y todo, pero tienen por metacognición, sacan patrones y resuelven un montón de cosas rápidamente. Entonces parece que no los tienen, ¿no? ¿Ah? Esto es lo otro. Están muchas personas, ¿viste? Procrastinan, dan vueltas, se pierden, se desorganizan, y en el último momento baja como un embudo y cuando sube la noradrenalina por los nervios, y salen todo. Entonces están condenados a eso. O sea, de repente están estudiando y no, están 3 días sin dormir y todo eso tiene un costo importante, aparte de que no retenés el conocimiento, ¿no? Un examen, no consolidar la memoria. ¿Ah? Esto es otra cosa muy importante, cuando hay muchas personas con TDAH que tienen familiares o madres que son muy obsesivos y entonces les enseñan de chicos, entonces se dan cuenta que si, ¿no? Tipo japoneses, que si yo bautizo los lugares y todo, entonces voy a saber dónde está todo. Entonces no toleran cambios de planes. Se pueden simular, pienso que son más otros. No, es controlador, ansioso, obsesivo, pero no, son TDAH que anotan todo, vienen a la consulta y toman nota de todo lo que le decís, todo anotan, sí, porque si no me olvido, ya sé que si no me lo voy a olvidar. La llave, la cosa, todos los recordatorios, los débitos, esto, todo ordenado, aprendido y funciona. Entonces se enmascaran. ¿Tá? Y después también siempre tenemos a alguien ¿no? La codependencia, ¿no? El tipo, no, mi hijo es re inteligente, divino, todo, no trabaja, pero ya está en eso, ¿no? Y siempre hay alguien que lo salva. Y esto es real. Y más cuando se complica con adicciones o no juego. Cosas, claro, pero de repente, ojo, que tener TDAH, el otro día una paciente me mandó un mensaje porque se había olvidado en un trámite y le cobraban 20.000 pesos de multa, digamos, ¿no? Entonces, quería que yo hiciera un informe diciendo que no lo había hecho por gusto, que tenía TDAH. Lamentablemente no nos exime, no es como que yo tenga problemas de vista y tenga que manejar con lentes y me olvidé los lentes, manejo y llega a alguien. No, lo que pasa es que me olvidé los lentes. No funciona así. ¿Ah? El problema es cuando van a consulta y nosotros no le damos corte. No tiene nada, sos un vago, ¿no? Se sienta atorrante, está de vivo. Y los padres, yo tengo muchos pacientes que han venido en contra de la y muchos vienen a consulta y lo tienen clarísimo y no vienen más, lamentablemente. Porque vos, lo que pasa es que sos ansioso, sos todo lo otro, y no lo saben ver. Y los padres no los apoyan, o los profesores, o los propios psiquiatras, o psicólogos, que andan dando vuelta por la vida sintiéndose abandonados, y muy mal, que nadie los entiende, hasta que un día te cae la ficha. Por suerte ahora, con las redes, con todo, a pesar de que hay muchas cosas que no es buena calidad, igual la gente se está informando y está yendo a buscar lo que necesita, ¿no? Nos está desafiando a todos los profesionales y ya no podemos hacer lo que a nosotros nos guste. No, yo voy a ver solo los pacientes que a mí me interesan. No, tenemos que nosotros damos un servicio, ayudamos a personas y tenemos que resolver y aprender lo que la gente necesita, ayudarlos a que
a sortear sus dificultades, ¿no? Y eso, y si no lo van a hacer con se trampó. Quedó acá. No, a ver qué pasó. Me murió la. Esta es la otra pantalla. ¿Eh? Esta ya. Ahora, ahora te- Volvió. Se volvió ahí. Sí. Ahí. Ay. Bueno, esto es otra cosa, ¿no? ¿Cómo compensan? Copiando, ¿no? Un paciente que ha hecho toda la facultad copiando. ¿Ah? Entonces, bueno, ahora vamos a hablar del diagnóstico, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar? Bueno, esto es una herramienta, es la última versión de la OMS, de la SRS, que es un cuestionario para adultos, que tiene 6 preguntas que son de screening, ¿no? No vayan a pensar que con esto es un diagnóstico, pero de repente uno ve a un paciente o en la sala de espera, un médico de medicina general o algo, podrían darle y, bueno, si tiene un punto de corte de 14, son 4 puntos, ¿no? Si tenemos más o menos 14 puntos, tenemos sospecha de es bastante, dentro de todo, bastante sensible como para. Esta es la versión anterior, y esta es la que yo uso más. Muchas veces es práctica porque tiene todos los criterios ordenados y uno se lo puede mandar al paciente antes de la consulta para ir viendo. Entonces, después para interrogar, se va guiando, ¿sí? Puede servir. Todo esto es acceso al público, ¿sí? Con el SRS hay versión argentina, española, argentina, para cada en la OMS y Harvard. ¿Está? Importantísimo, el diagnóstico es clínico, no se hace con estudios neuropsicológicos ni nada. El diagnóstico es clínico, una entrevista con alguien experimentado. Hay que saber, entonces, solamente con la entrevista, ¿sí? Entonces, en la entrevista vamos a buscar los síntomas clásicos, la LSM, que son la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. ¿Está? Y lo que tenemos que ver es que eso sea un patrón, no que sea que hoy me olvidé de algo y me distrajo. No, no. Tiene que ser un patrón por lo menos de 6 meses, pero en general se busca a lo largo de la vida, ¿sí? Un patrón que se ve en distintas áreas de la vida, no solo en el estudio, sino en la casa, en distintos momentos o situaciones, ¿tá? Y que genere un perjuicio, tiene que generar un perjuicio, ¿sí? Si no, no le llamamos TDAH, el punto de corte. Acuérdense que también están los pacientes que están en esa zona un poco gris que vimos hoy, ¿sí? ¿Está? Y además no tiene que ser explicado por otra cosa. Tiene que ser una esquizofrenia o otra enfermedad, quiera. ¿Sí? Una cosa interesante, importante, es que los criterios, todo lo que tiene que ver con la regulación emocional se sacó del DSM. A pesar de que todos los expertos quieren ponerlo. Y el que está más discutido, que no lo quieren sacar básicamente por ahora, son los de hiperactividad. Porque en el adulto eso se ve menos, la hiperactividad, y hay muchos chicos que no tienen hiperactividad. Y además, la hiperactividad hay estudios grandes que se están haciendo que muestran un solapamiento. Cuando vos estudias grandes poblaciones, el grupo que nosotros estamos de investigación, se está estudiando toda la psicopatología, un fenotipado profundo, lo que se está viendo es que se solapan los síntomas. Entonces, la hiperactividad puede estar en la ansiedad, puede estar en un trastorno del neurodesarrollo, autismo u otros trastornos. La persona se inquieta, hiperactiva, pero no es ansiosa. Entonces es difícil tener ese criterio, ¿sí? Estos son los criterios, son 9 de hiperactividad y son 9 de impulsividad y de hiperactividad. Los adultos son menos hiperactivos. A medida que crecemos van bajando los síntomas de hiperactividad y se mantienen los de inatención. ¿tá? Pero lo otro que pasa es que son distintos. Los adultos, yo decía, van más por adentro, son de eso, ¿sí? Y además van a ver que, que se comportan que van compensando, se puede quedar quieto una persona, ¿no? Pero de repente sí, se están moviendo en el lugar, o se sacan los pellejitos, la uña, ¿no? Los dedos de los pies, de repente no los ven, pero están restregándose los pies. O sea, hay muchas cosas que no se ven, que están ahí. O esto de ser controladora, o no está no invasiva, es un síntoma de hiperactividad muchas veces. Se meten en la vida de los hijos, los llaman, no sé cuánto. No puede esperar un segundo de esperar, parar. Le manda un mensaje, le manda 10 atrás, hijo. ¿no? Eso muchas veces son hiperactividad.
que parecen madres ocupadas, pero de repente no son muy ocupadas, porque están con su mente saltando, invadiendo y no pueden ver, les cuesta ver al otro. ¿Sí? Y la impulsividad se ve de muchas maneras, ¿no? Pero muchas veces se ve en esto de hablar mucho, de estar en una reunión y tomar la palabra, el control de la reunión y hablar solamente lo que se interesa, interrumpir, hablar arriba, ¿no? Que también, como yo les digo, muchas veces ya se puede controlar, muchas personas lo controlan, ¿sí? También está el tema de los gastos, gastar, a veces lo pensamos, no un trastorno bipolar, pero gasta mucho, no, de repente pasó por la vidriera y dice, qué lindo eso, y se lo compró y no pensó que ese dinero lo tenía para otra cosa, ¿sí? Entonces, repasando eso, yo le decía, el cuadro que tiene que ser persistente en el tiempo, en varias áreas de la vida, en el adulto son 5 de cada uno, 5 hiperactividad, distractibilidad y 5 de hiperactividad e impulsividad. Se pone la edad de inicio 12 años, pero eso está estudiado hasta el cansancio de que no se necesita tomar en cuenta la edad. Lo que yo les mostré al principio, esos datos, pero todavía lo que se ha propuesto que fueran 4 síntomas y sacar la edad, pero también son criterios que como el DSM se hace por consenso de expertos, todavía no se ha llegado a un consenso. Cuesta sacar síntomas o poner síntomas. Y lo que yo le decía, tiene que afectar más de un área, entonces tenemos que explorar, bueno, si le afectó a la performance en el estudio, en la autovaloración, en lo económico, las parejas, todo lo que vimos un poco al principio, los perjuicios que nos provoca esto. ¿Ok? Esto, para que tengan una idea, esta versión es paga, creo que estaba paga, no sé si capaz que ahora es gratis, pero era paga. Pero hay una versión que se llama Diva 2, que es una entrevista estructurada, que es la otra es en el DSM-4, esta es en el DSM-5. Lo que hace es seguir todos los criterios, pero lo interesante y lo fácil que tiene es que tiene ejemplos en la vida adulta y en la niñez, ¿no? Una columna. Entonces ustedes van marcando los cuadraditos y pueden ir repasando todos los síntomas. Y después tiene los criterios y le da ejemplos de las repercusiones en el trabajo, todo, te da ejemplos. Entonces yo puedo ir preguntándole al paciente y sin una historia bastante detallada. Entonces, como yo le decía, esto ya lo vimos, ¿no? Y esto es muy importante. ¿Por qué no se hace estudio neuropsicológico siempre? Porque casi una tercera parte no le dan normal los estudios neuropsicológicos y tienen la disfunción ejecutiva igual. Pues los estudios neuropsicológicos convencionales son pruebas que primero con una persona se va a aburrir, probablemente son largos, son aburridos en papel. Entonces, no se toman en cuenta. Pueden servir para diagnósticos diferenciales o para ver si hay comorbilidad con dislexia, otras cosas, sí, está bien. Yo no digo que no se hagan, pero no se deben hacer como diagnóstico. El diagnóstico es mediante la entrevista clínica. Entonces, lo que nosotros hacemos es, usamos realidad virtual. ¿Cuál es la diferencia? No lo usamos para diagnóstico, lo usamos como un funcional respiratorio, para ver una función, cómo están las funciones. Y no lo usamos solo para epilepsia. Nosotros tenemos pacientes con depresión, con esquizofrenia. Le hacemos a distintos pacientes y evaluamos las funciones. La cognición la evaluamos con estos mecanismos. Este sistema se hace con realidad virtual y está hecho con un software. Está avalado por la FDA. Es una prueba ecológica. Esta es una de ellas y ahí tiene todo lo que evalúa. Y es un informe muy completo donde va midiendo los distractores auditivos, visuales. A medida que vas haciendo la prueba, es una prueba ecológica. Esta es en un acuario, tú entras en un acuario, estás inmerso ahí, es el piso, el techo, todo es un acuario, y tenés una consigna y tenés que ir marcando lo que te dicen. Y ahí después aparecen distractores de distintos tipos, auditivos, visuales. Consignas son verbales, consignas que son visuales, y se registra todo. Y hay un resumen que nos da con los colores lo compara con un baremo de acuerdo a la edad, sexo y todo, y nos da eso con los colores del semáforo como para que tengamos una idea. Lo verde es que está bien, lo amarillo que está mal pero leve, y lo rojo es lo que está bastante afectado, ¿sí? Lo interesante de estas pruebas es que se
a medida que aumenta la muestra de pacientes, en este momento esta empresa tiene 100.000 pacientes, más o menos, están en 30 países, lo cual, lo que llaman por machine learning, el sistema va aprendiendo y va siendo cada vez más fiable, ¿no? Va aumentando la sensibilidad y la especificidad, ¿sí? Entonces, son una guía. Nosotros muchas veces los hacemos antes y después los hacemos después. Yo le decía que nosotros podemos ver en esta otra prueba que les voy a mostrar acá, que es una heladería que está mucho más compleja, que medimos lo que tiene que ser la capacidad de organización. Acá la persona entra a una heladería y tiene que seguir pasos estrictos, tiene que atender y vender helados, pero tiene que recordar un montón de pasos, y la prueba va midiendo distintos parámetros, ¿tá? Y entonces nosotros acá, lo interesante de esto es que vemos las curvas de lo que yo le decía, de aprendizaje. Entonces vemos pacientes, de repente vienen con TDAH y dicen, no, yo no entendí nada. Pero uno ve la curva y ve que rápidamente va aprendiendo la persona y resolviendo. A medida que pasa la prueba, va mejorando. O al revés, o vemos pacientes, yo veo pacientes con depresión resistente, tengo un caso con esquizofrenia, que la curva es plana. La persona pasa la prueba y no puede mejorar, y pasa una prueba que algunos pacientes lo hacen en 20 minutos, 25 minutos, lo hacen en una hora, con un desgaste brutal, ¿tá? Y ahí nos da un montón de cosas que después lo podemos usar para trabajar con ellos. Cuando hagamos tratamientos no farmacológicos, podemos trabajar con la metacognición, con distintas estrategias. Yo no lo hago, ¿no? Pero digo, el equipo nuestro, en este caso, lo hace, y ayudamos acá a Álvaro, que es psicoterapeuta equipo, y de otros colegas psicopedagogas, y todo eso, trabajamos con ese tipo de herramientas para, dentro de otras cosas. Y este es otro que generalmente no sirve para distintas funciones, pero midimos todo lo que tiene que ver con la memoria, y lo usamos, por ejemplo, cuando queremos también ver pacientes que nosotros estamos diagnosticando, pacientes mayores con TDAH, en el mundo cada vez se diagnostican más. Y claro, acá tenemos que hacer diagnóstico diferencial porque es mucho más complejo, porque aparecen ya elementos de deterioro, todo. Y bueno, podemos hacer esta otra prueba, que esta es una mueblería. La persona está en una mueblería, tiene que recordar y tiene que, ¿no? Los pedidos, hacer los pedidos, y ahí se va registrando cosas que uno no puede ver a mano, ¿sí? Bueno, y entonces, como para ir cerrando, vamos a hablar, yo no podía hablar de todo, pues ya vamos. Simplemente, el tratamiento es multidimensional y va a depender de cada paciente, tiene que ser personalizado, ¿sí? Pero los componentes, como cualquier tratamiento hoy en día, va a tener un componente de psicoeducación, cuando es necesario terapia, que puede ser la terapia, realmente no es necesariamente para el trastorno, sino para, tiene que ver con todas las repercusiones de eso, ¿no? El tratamiento farmacológico y todo lo que tiene que ver con el estilo de vida. Esto es igual para cualquiera, ¿no? Estilo de vida fundamental, ¿tá? Pero tenemos que tener una cosa en cuenta, que les puse este dibujo acá, que si yo le llamo espacio caótico. No podemos ir a decirle lo que hacer a una persona, porque las personas con TDAH saben lo que tienen que hacer, pero no lo pueden hacer, ¿tá? Si nosotros les pedimos demasiado orden, se van a sentir muy encorsetados, ahogados, y van a tender a abandonar. Y si están demasiado desordenados y todo así a lo que venga, se van peor también, se van a sentir como perdidos. Y esto es lo que uno ve también en la clínica, vienen perdidos o vienen como en los trabajos, como no aguantan, bueno. Pero hay un estado que uno puede tratar de mostrarles, que es como moverse entre el caos y el orden. Y yo le digo siempre, como si fuera una calle con un auto, en vez de un tren o un barco que está perdido, o un tren que va por la vía. Si uno piensa como un auto, el auto puede acelerar, disminuir, puede relacionarse con los otros autos, ¿no? Tiene esa posibilidad de manejo, pero tiene las líneas que no le permiten salir, no subirse a la vereda, ¿no? Entonces, trabajamos para que no derrapen, que no se suban, porque son consecuencias, y cuando tienen salidas o consumos o cosas, que puedan volver, ¿sí? ¿Tá? Lo otro interesante también que ahora se está estudiando en el TDAH es, se está estudiando mucho los beneficios del TDAH supuesto, ¿no? Porque muchas personas tienen un funcionamiento distinto, entonces pueden ser divergentes, ¿tá? Y cuando con la medicación o con entrenamiento pueden funcionar y ser muy creativos, extrovertidos, poder cambiar sobre la marcha. Tienen muchas cosas que cuando están moduladas pueden funcionar bien. Entonces muchos, cuando hacen tratamiento farmacológico solamente con los fármacos en un adulto, pueden despegar, porque ya tienen un montón de ideas de cómo funciona. Entonces,
marchan muy bien. ¿Tá? Este es un sitio, si quieren, para que vean más. Este es para mí es uno de los mejores sitios de psicoeducación que hay, se llama Aditud. ¿Tá? Tiene muchos artículos para profesionales, para pacientes, de todo un poco. ¿Tá? Después hay muchos, tienen podcasts y webinars, y está todo revisado por los mejores expertos del mundo. ¿Tá? O sea que pueden acceder ahí gratuito. ¿Tá? Y cuando hablamos del tratamiento farmacológico, bueno, yo voy a hablar por arriba, pero simplemente que les voy a decir que nosotros con el tratamiento farmacológico no vamos a curar. La mayoría de las veces vamos a usar tratamientos con estimulantes que tienen, según la duración del efecto, van a funcionar y después desaparece el efecto. Por eso le puse es como ponerse los lentes. Me levanto, me pongo los lentes y cuando me saco los lentes vuelvo a ser el mismo, veo igual que antes. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. ¿Ah? No pensar que va a mejorar. Lo que es claro es que hay un 85% de efectividad en el tratamiento farmacológico. Es decir, no hay prácticamente ninguna patología en psiquiatría y en medicina tan efectiva como el tratamiento para el TDAH. ¿Sí? Pero depende. ¿De qué depende? De si hay comorbilidades, de si hay desregulación, de lo que pasó cuando agarramos en el momento que empezamos a tratar. Si tuvo una vida problemas de todo tipo, la bola de nieve, desarmar esa bola de nieve, capaz que el TDAH que yo quedó allá abajo. Entonces, más que le dé la medicación del TDAH, si fuma todos los días, 3 porros por día, no va a funcionar. ¿Sí? Pero hay algunos aspectos, entonces cuando se probó en los metaanálisis, ¿no? En muchos estudios, ven 48 estudios, ven que en algunas cosas, por ejemplo, manejar, tienen una mejora de 100%. La obesidad muchas veces también se empiezan a regular. ¿Tá? Y bueno, ahí van viendo cómo va bajando, ¿no? Pero es lógico, porque ahí ya no depende tanto, ¿no? De las conductas antisociales, ya depende de otras cosas, del ambiente, de la educación, ¿no? Pero hay algunos aspectos que van a ser muy contundentes, ¿tá? La mejora. ¿Tá? No, y si ustedes ven cuando empezamos la charla, no pensar en tratar es casi una negligencia. Por lo menos ver si realmente no todos los pacientes tienen que recibir tratamiento farmacológico, pero tenemos que saber que si lo necesitan, si no lo hacemos, estamos siendo negligentes. ¿Ah? Cuando buscamos el tratamiento, y bueno, ¿qué tratamos de mejorar? Todos los parámetros. Lo vamos a hacer de muchas maneras con este abordaje multidimensional, ¿sí? ¿Ah? Y cuando nosotros tratamos con fármacos, se propone un orden para el tratamiento que no es tan exacto, tan estricto. Cuando uno tiene experiencia, lo puede variar. Pero generalmente cuando hay un paciente que se está consumiendo grandes cantidades de droga o alcohol, eso, vamos a tratar de resolver eso antes de tratar el TDAH, o si está psicótico también. Solo vamos a ver a pacientes. El otro día hablaba con una colega de un paciente que tenía esquizofrenia, que si podía tener TDAH o no. Yo no tengo demasiada experiencia, no he visto tantos, pero hay descritos en la literatura y todo. ¿Ah? Cuando hay un trastorno del estado de ánimo severo, también, si la persona está en una hipomanía o una manía, no lo vamos a esperar. O si está muy deprimido, capaz que sí, pero capaz que tenemos que empezar un tratamiento. O si está muy desregulado, sobre todo, bueno, y la ansiedad también pasa. Muchas veces empezamos el tratamiento y mejoran, pero a veces tenemos que recurrir a otros fármacos, combinaciones para reducir los síntomas y mejorar eso. ¿Ah? Siempre tenemos que tener en cuenta este esquema que vimos hoy. ¿Ah? Nosotros en el mercado hoy lo que tenemos disponible son los estimulantes y la tamoxetina. ¿Ah? Los estimulantes que tenemos ahora es solamente el metilfenidato, que es la Ritalina, Rubifen, Concerta, ¿sí? Son los que hay acá. Ahora en febrero va a entrar otro que se llama lisdexanfetamina, que es muy buen medicamento, que es una prodroga, que es una anfetamina, sumado a un aminoácido lisina que lo hace inactivo y que cuando entra al organismo se va rompiendo esa unión y se va liberando lentamente la anfetamina, y es en los adultos muchas veces mucho más efectivo. ¿Ah? Y tiene una ventaja que dura 13 horas. Porque nosotros lo que tenemos que hacer, los pacientes, es tratarlos por largo tiempo. Porque lo que hacen los pacientes con TDAH es que nosotros cuando tenemos la dopamina, tiene dos tipos de liberación. Se llama la descarga tónica, que es una descarga como un marcapaso que va alargando. Dopamina es lo que nos mantiene activos, concentrados. ¿Ah?
Y después tenemos la fásica, que es cuando uno se enfrenta, no sé, ganó en algo, comió algo rico, está haciendo cosas de creativo, descarga, no está con un juego de computadora o lo que sea, va produciendo esas descargas fásicas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que hacer esto y no aquello. ¿Ah? Cuando usamos tratamientos, tenemos que tratar de cubrir todo el día y no dar, como se ha hecho mucha gente, que da o solo cuando va a estudiar o solo no, porque el TDAH está todo el tiempo. Pero no podemos usar deliberación rápida, se dura 3 horas, porque si no hacemos eso que está ahí, que es como un diente de sierra, y eso no es lo que tiene el problema del paciente. El paciente tiene este problema, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos eso, lo que generamos rápida tolerancia y dependencia, y va a aumentar la dosis y va a tener subidas y bajadas, como cuando consumen, por ejemplo, cocaína, otros estimulantes de vida corta, que empiezan con el bajón, ¿sí? Por eso, cuando se usaban anfetaminas antiguamente y todo, las personas tenían el bajón y entraban a consumir más. Cuando tú le das desanfetamina o un metilfenidato de liberación controlada, no le pasa eso, no desarrolla la tolerancia. Es más, no tiene gracia, no tiene pegue, por ejemplo, ¿no? Las personas no se van a drogar con esto porque lo que hace es te levanta y te da un nivel de concentración, de foco, de calma, estás más tranquilo, puedes regularte mejor, no comes tanto, ¿no? De noche dormir mejor, tiene muchos beneficios, pero es todo calmo. Y eso no, eso es de la rusa, ¿sí? ¿Ah? Entonces, si nosotros miráramos un esquema de la modulación de la corteza prefrontal sobre todo y tiene que ver con la noradrenalina y los niveles de dopamina, digamos, si tuviéramos niveles muy bajos, ¿qué nos pasa? Vamos volviéndonos cada vez más distraídos, aletargados hasta que queríamos entrar en coma, ¿sí? ¿Sí? Lo que se llama la arousal, ¿se acuerdan hoy que hablábamos? ¿Ah? La noradrenalina nos activa. Ahora, si nos pasamos, empezamos de vuelta a tener problemas, ¿no? Ahí no, ¿vieron cuando uno está nervioso no se puede concentrar y le hablan y no puede retener porque está pasado? Y empezamos a tener insomnio y nos despertamos en la madrugada, ¿no? Entonces muchos pacientes van a llegar o acá o acá. A veces llegan pasados porque tienen estrés crónico, porque no pueden con la vida en todo último momento y no duermen y entran en ese, consumen estimulantes, entonces se van a pasar. Entonces nosotros, cuando vayamos a tratar, vamos a tener que usar distintos fármacos para eso, para llevarlo al punto ese, que es como los lentes. Ustedes van a la oculista y le prueba, le va aumentando, aumentando, hasta que en un momento pasa y uno vuelve a ver mal de vuelta, ¿verdad? Bueno, es exactamente igual. ¿Está? Y eso del tratamiento lo voy a decir ahora porque no hay tiempo, si les interesa, podemos empezar. Y ahora quería montar simplemente el grupo de investigación. Nosotros iniciamos un primer grupo de investigación en Uruguay. Quería mostrarle un poco a la gente que está trabajando y con quiénes estamos trabajando. ¿Tá? Ayer presentamos en la ANI el proyecto y tenemos el aval de la Universidad Católica, de la Universidad de la Facultad de Medicina, del Instituto Pasteur y con el CASMU. Y estamos trabajando con la red de TH Brasil, que a su vez estamos conectados con, ahí está el consorcio latinoamericano y con todos los consorcios más grandes del mundo en investigación, con este grupo, con la Universidad de San Pablo, la Universidad de Brasil, y la Universidad de Río Grande del Sur, la tercera universidad ranqueada en Brasil, con estos dos fenómenos que nos han abierto las puertas, increíble, nos han enseñado todas las semanas, tenemos como 4 o 5 horas de Ateneo, donde no solamente vemos TDAH, empezó con TDAH hace 20 años, después siguió con trastornos del neurodesarrollo, y en este momento, con las herramientas que estamos usando de investigación, de lo que yo le decía, de fenotipado profundo, se está generando una muestra de miles de pacientes para comprender toda la psicopatología. No daba el tiempo, ya vieron la hora que es, no les traje eso, pero es muy interesante entender cómo se está revisando en grandes muestras de pacientes y estamos empezando a ver estos solapamientos y cómo los pacientes pueden tener esa multiplicidad y esa heterogeneidad. Entonces, bueno, simplemente era eso. Así que bueno, este es un repaso simplemente, trastornos, ¿no? Esto es lo que vimos hoy, lo que tenemos que tener en cuenta, los problemas previos al nacimiento, los cambios que hay en la vida, entender que los solapamientos que hay, la bola de nieve, los trastornos que se presentan mezclados, los perjuicios que nos provoca el TDAH, lo que nos va pasando, el aumento del consumo de drogas, la cárcel, los trastornos
la regulación emocional, los problemas de pareja, las conductas en las distintas edades que vamos viendo, derivadas de TDAH, ¿sí? Lo que nos va pasando cuando crecemos, el desgaste, el envejecimiento precoz que produce la suma de todos estos trastornos, ¿tá? Y las compensaciones, como yo le decía, un buen sistema familiar, el estar con los chicos, no resolverle, no hacerle los deberes, sino acompañarlos, comprenderlos, escucharlos, los maestros cuando entienden a los chicos y los ayudan, ¿tá? La inteligencia, puede llegar a ser que podamos tener personas con TDAH, pero con una vida funcional, ¿tá? Y sobre todo cuando hay un tratamiento oportuno, porque cada vez que nosotros, a medida que va pasando el tiempo, vamos perdiendo oportunidades, ¿sí? Este es un trastorno de las oportunidades. La pérdida, porque en realidad cuando yo dejo pasar el tiempo, vemos personas en muy mal estado, con muchos problemas, pero también la ganada, porque cuando también empezamos un tratamiento adecuado, logramos tener beneficios como casi ningún otro trastorno en la psiquiatría. ¿Ah? Así que bueno, muchas gracias a todos los que están en el Zoom, a ustedes, y bueno, abrimos a preguntas o comentarios o lo que quieran, bueno, vamos, como tengan ganas, porque son 9:30, yo no tengo problema. Encantado. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno. Yo muchas gracias por hacer esta actividad entre tarde, porque En el Zoom, no sé si pueden, perdonar que te interrumpí, pero en el Zoom, no sé si pueden hacer preguntas o cómo. ¿Qué fueron nuestras preguntas? Perfecto, bárbaro. No sé si hay que. No, eso, que entre tarde, entonces no tengo muchas preguntas, pero no desde conocer todo el tema en general. Porque a veces Puedes hacer lo que quieras, yo no tengo problema. Pero no, más bien pensaba una paciente que yo estoy viendo y que te consultó y tú me dijiste que si no habría algo, ¿no? Sí. Y entonces yo no lo veía, no lo veo, pero yo te pregunté, ¿y cómo lo abordaría? Y con lo mismo que estás haciendo, me dijiste, que estoy trabajando sobre la regulación de sus emociones, los grupos y todo eso. Exacto. En realidad, lo que pasa es que uno, cuando lo aborda desde el punto de vista de la psicoterapia, lo que trabaja con las disfunciones que tiene el paciente. Y estos pacientes tienen. Lo que pasa es que a veces tienen alteraciones neurobiológicas que por más que la persona tuvo, bueno, vamos a hacer una listita para la que viene, o no, o las ventajas y las desventajas, o va a la consulta y se distrae, o tienen otros trastornos, porque la paciente, tú me decías, aparecían otros elementos que tenían que ver de repente con las dificultades para contactar con sus emociones y la racionalización, que podrían hablar de algunos elementos que hoy podemos llamar neurodivergencia, eso que nosotros tenemos que tener en cuenta. Esa paciente era muy interesante, tenía otras cosas, porque lo que yo no les mostré solamente algunos de los temas médicos, pero hay muchos pacientes que tienen trastornos del neurodesarrollo que tienen otros trastornos genéticos, como por ejemplo la hiperlaxitud, que esa paciente tenía disfunción autonómica, quiere decir que lo mismo que tenía de repente su corteza prefrontal o que puede tener determinadas alteraciones, lo tenía a nivel del sistema nervioso autónomo. Entonces hacía una taquicardia y desmayos y taquicardias y tenía problemas de regulación en el intestino. Y eso es en el neurodesarrollo. Eso es cuando se va formando el cerebro, cuando hay fallas en la genética, lo que producen es como alteraciones en la mielinización de distintas zonas y nos da defectos. No nos da un trastorno severo, nos da pequeños defectos, como puede ser la intolerancia a la lactosa. Tú tenés una proteína defectuosa, que es la lactasa, pero que te permite comer un poco de lactosa, pero cuando tú pasas ciertas cantidades, tenés diarrea. Esto es igual. Por eso es un espectro, porque tenés esas combinaciones de distintas alteraciones genéticas que nos da pequeñas fallas en distintos sectores, pero que no son severas, que cada una de esos trastornos no generan un trastorno en sí. Es la suma y la combinación de esos errores genéticos lo que hace que se exprese un fenotipo. Sí, Entonces por eso se hablaba de disfunción cerebral mínima, que el grupo que yo tengo en Brasil están reivindicando eso. Lo que pasa es que el aparato de la psiquiatría mundial y todo, es difícil
Entonces, pero están con los estudios que se están haciendo de grandes poblaciones, sí, y cuando vos podés, con sistemas de acumulación de datos, que nosotros tenemos que hacemos, tenemos sistemas para interrogar, digamos, que el paciente le hace autorregistro y después entrevistas, pero muy completas y sistematizadas, con todas las escalas validadas, empezás a ver todas esas variantes, como vas miles de pacientes. En Brasil van 6.000 pacientes, y se juntan por año miles de pacientes porque es muy veloz. Nosotros vamos a empezar acá. En otros países hay muestras de cientos de miles. Entonces, nos permite afinar y ver esas variaciones en los pacientes y poder apuntar, por ejemplo, a trabajar, bueno, si la persona no contacta, porque ella cree que es súper empática, ¿no? Pues esa paciente, no es para hablar de esa paciente en particular, pero de alguna manera es un caso interesante, como muchos que vienen, que ellos racionalizan, leen los lenguaje corporal, no se dan cuenta mucho de lo que está pasando, pero pueden leer los gestos, van aprendiendo, y entonces se sienten empáticos porque escuchan y saben lo que está pasando, pero cuando están en ambientes que no entienden mucho qué pasa, aparece la ansiedad y el descontrol y la regulación y la frustración, y parecen otros cuadros que no son neurodivergencias. ¿Entienden? Pero claro, vos le decís, ahora vienen, no, pues yo soy autista, vengo para que me diga que soy autista. Quieren que le pongas una etiqueta, un nombre, y de repente tienen elementos. Sí, es torpe, se lleva las cosas por delante, pero no tiene un trastorno severo. Por eso eso de la disfunción cerebral mínima, cuando uno ve la descripción de los años 50, bueno, un poquito de esto, un poquito de aquello, todos tienen así. No hay una persona que venga con un trastorno puro. ¿Sí? ¿Entienden? Y eso es lo importante, que nosotros tenemos que hilar fino y después nos va a permitir entender que muchas cosas, conductas que tiene el paciente, que no las puede corregir, porque no son involuntarias, o no es que no le importe. Pero cuando no es comprendido o no le enseñamos habilidades para contrarrestar eso, específicas, la persona tiene mucho sufrimiento, ¿sí? Y tiene mucha disfunción psicosocial y problemas. Tengo una pregunta. Yo me acuerdo de hace como 15 años, los estudios que había que los niños que tenían trastorno de déficit atencional con hiperactividad, el pronóstico era que en ese porcentaje de niños había un porcentaje que iba a desarrollar un trastorno del ánimo, que eran posibles candidatos. Bueno, claro, y lo que llamamos de la comorbilidad. Un 20% de las personas con déficit atencional tienen depresión en algún momento, 50% tienen ansiedad, un 23% de adicciones, algún trastorno. Nuestro trabajo que estamos haciendo de investigación tiene que ver con si bien es un fenotipado profundo, está con énfasis en consumo de cannabis. Y lo que vamos a estudiar es justamente nosotros sabemos que el TDAH aumenta 8 veces el riesgo de tener un consumo problemático, no probar marihuana, sino un trastorno por consumo. Pero lo que vamos a hacer es al revés. ¿Qué efectos tiene el consumo de marihuana en las personas, en los distintos tipos de consumo? Porque ahora hace poco salió un trabajo sobre la esquizofrenia, el aumento del riesgo de psicosis, ¿no vieron? Bueno, nosotros queremos ver en el TDAH, y si tiene que ver con esto del inicio tardío, si el consumo de cannabis puede generar lo que se llama una fenocopia, un cuadro clínico similar, o que predispone la aparición del TDAH en personas que son genéticamente susceptibles, digamos que tienen un score de riesgo poligénico un poco más elevado, pero asintomáticos. Con el consumo pueden desarrollar el trastorno. Eso es lo que vamos a investigar acá nosotros. Claro, el manejo es cada vez más complicado. Si nosotros tenemos un paciente con TDAH que lo más probable es que pueda venir en algún momento o que haga ese trastorno y lo tenemos que tratar, ¿sí? Pero ¿qué pasa si viene el paciente con TDAH y de repente no mejora? Bueno, yo tengo que pensar, no estará consumiendo, no estará con ansiedad, no estará predominando la ansiedad, y por eso no está funcionando y se pasa la agujita para el otro lado, no tendrá una depresión, entonces por eso no responde. Entonces, y al revés también. Yo tengo un paciente con depresión resistente, hay un estudio que muestra, con otro tipo de evaluación que se llama staging, etapas, que muchos pacientes con depresión resistente, lo que tienen también es TDAH, entonces no mejoran el tratamiento por el TDAH.
¿tá? O el consumo. Nosotros sabemos mucho, lo que les mostraba hoy el gráfico, pero a su vez sabemos que muchas veces tratando el TDAH, el paciente reduce el consumo. Y no esperamos, yo muchas veces no espero eso. Pacientes si tienen un consumo muy grave, no, pero pacientes que consumen cocaína, de vez en cuando muchas veces uno le hace un estimulante y dejan de consumir o dejan de fumar, ¿no? Empiezan a dormir mejor. Pero si le diste un estimulante, ¿por qué duermen mejor? Porque mejora, modulamos, el organismo se empieza a modular y los ritmos circadianos se empiezan a recuperar, el estrés baja, el cortisol baja. ¿Entiendes? Entonces, Sí, mejora la calidad de vida. por supuesto. De hecho, perdón, una cosa más. Muchos pacientes no tienen síntomas severos, tienen estos que los decía que eran como fluctuantes, y entonces ahí personalizamos. De repente ese paciente, bajo determinadas circunstancias, lo tengo que tratar. ¿Ah? Por ejemplo, un examen o un trabajo extra o lo que sea, lo tengo que tratar y después lo puede dejar el tratar. No. Sí, y otra cosa que hablamos mucho de mujeres, que es todo un capítulo increíble por lo que se está investigando, pero en la mujer, por ejemplo, muchas veces tenemos que adecuar el tratamiento, porque durante la parte síndrome premenstrual empeoran tremendamente, entonces tienes que aumentar la dosis, o no funciona, la semana maldita, te llaman. Ahora los suecos sobre todo están haciendo estudios impresionantes en grandes grupos de mujeres y reivindicando eso, ¿no? Imagínense el tema de la anticoncepción. También, en el último Congreso Mundial se habló mucho de eso, de no, el uso de anticonceptivos orales, pacientes no se debería usar, por riesgo, ¿vieron? No mostré, yo pasé por arriba los riesgos de embarazo adolescente o de embarazo por el video tal, entonces se prefieren otros métodos, ¿no? Ya como los intradérmicos o parches, ¿entiendes? Pero, y lo otro que la menopausia también aumenta. Personas que empiezan con trastornos cognitivos y despiertan su TDAH en la menopausia, eso también lo... Porque, ¿no? Las variaciones hormonales, ¿no? Yo también tengo un material de eso. Todo eso es un capítulo entero. Cómo los estrógenos aumentan, mejoran la concentración, la progesterona tiende a bajar, ¿no? Sino que la progesterona apaga. Aumenta la estimulación GABA. Está todo correlacionado y es muy distinto un TDAH en una mujer que en un varón. Tenemos dos participantes del Zoom, Adriana y Leticia, que quieren hacerte una consulta. No sé si me escuchan a mí, Adriana o Leticia. Se fue la Sí. A ver, Adriana. ¿me escucha, doctor? Sí, perfecto. No, ¿por qué no lo Ah, ponemos? bueno, acá la psicóloga Leticia de Fuentes. Bueno, por supuesto, excelente su exposición, interesantísima la investigación. Y la pregunta que tengo, en virtud de lo que me aparece en la clínica mía, es consultarle qué piensa usted de la incidencia del impacto de episodios traumáticos acaecidos, por ejemplo, en la infancia, para la emergencia del TDAH. O sea, yo compruebo, al menos en mi clínica, y es algo que yo misma estoy investigando en eso, por ejemplo, que haya la persona transitado abuso sexual, abandono, negligencias parentales de algún tipo, ¿verdad? Estoy viendo eso, que aparecen muchos TDAH, e indagando en la historia clínica de los pacientes, emerge historial de trauma, de impacto traumático. Creo que es un punto que estaría muy bueno investigarlo y quiero saber su opinión. Primero la pregunta excelente. Me da pie para, primero, cuando vimos al principio, cuando veíamos las causas ambientales, estaba la adversidad Sí, yo noté. psicológica, ¿no? Como una Sí. causa principal. ¿Sí? También otra cosa interesante, por supuesto que aumenta el riesgo, en pacientes susceptibles va a aumentar el riesgo de que se expresen ni que hablar, pero a su vez también aumenta el riesgo de toda la patología psiquiátrica. Pero también una cosa muy interesante, que es los pacientes con trastorno de estrés postraumático pueden tener sintomatología parecida al TDAH, ¿verdad? Puede ser. Entonces, como nosotros no podemos por ahora hacer estudios genéticos individuales, cosas, tampoco sé si vale la pena, podemos ver pacientes que puedan, ¿te acuerdan que en los criterios estaba que no se explique mejor por otros pasos? Y puede ser que haya pacientes. ¿Cuál es el tema? Que nosotros a los pacientes con estrés postraumático podemos tratarlo con estimulantes también, muchas veces para mejorar su cognición. Entonces, ni que hablar. Y se va a mezclar también con todo lo que tiene que ver con la desregulación emocional
y los trastornos de personalidad después y todo, ¿no? Todo ese paquete de síntomas que se solapan o se entremezclan, que uno les va a poner un nombre, pero que en realidad muchas veces tienen todo a la vez. Y eso es lo que nosotros vemos. Gente que tiene síntomas de TDAH, tienen elementos del espectro autista, elementos de regulación emocional, trastornos de conducta, trastornos por atracón, que no hablamos, pero está muy relacionado con esto también por la regulación de la corteza. De hecho, la ley de exanfetamina es el único medicamento aprobado para el trastorno por atracón, que no es lo mismo que la bulimia, ¿no? Atracón. Y se mezcla todo con la obesidad, con los trastornos, y empieza a complejizarse de una manera de pacientes que son muy complejos y que tienen un pronóstico mucho peor. Más cosas tienen, obviamente. ¿Sí? Pero muy bueno. Y hay mucha investigación en eso también. Sí. Gracias, doctor. Yo quería... Sí, yo me quería preguntar qué incidencia tiene la sobreestimulación de esta época, ¿no? Los celulares para un desarrollo interesante. Bueno, no aumenta el TDAH. Las personas con TDAH tienden a consumir más quizás que la población, o no, porque hoy consume todo el mundo, pero lo usan muchas veces para que tiene una gratificación inmediata, entonces se pierde. Pero no aumenta, no es que el TDAH esté causado por eso, o que haya aumentado ahora. Los estudios que se han hecho, la prevalencia sigue siendo igual, a pesar de que del paso de los años se ha mantenido estable. ¿Sí? Por supuesto que no es que es perjudicial para cualquier persona, pero no empeora el TDAH en sí mismo, per se. O sea, nos empeora la calidad de vida a todos. Y hablando, igual pobrecían los... ¿no? Sí. En realidad es como otro consumo más, como puede ser un consumo de sustancias, pero es una comorbilidad. ¿Sí? Pero no aumenta el riesgo, no provoca TDAH. ¿Había alguien más, perdón? Sí, Adriana, que está hace rato con la manita levantada. Sí, Hola, buenas noches. Hola. Bueno, mi pregunta va sobre el consumo de sustancias. Si bien estuvimos hablando sobre el consumo de cocaína, que es como un psicoestimulante también, en el consumo de marihuana, por ejemplo, que es el efecto contrario a la cocaína, ¿el paciente podría comenzar con el tratamiento de metilfenidato, ya sea de corta o de larga duración? Mientras sigue con este consumo o no se recomienda? Primero, los de corta duración no se deberían utilizar. Los de corta duración se utilizan para complementar. Nosotros tenemos que usar medicamentos de larga duración. Tenemos que tratar En adultos siempre LP. En niños también. En niños también. Cualquier persona, porque nosotros, la alteración es en la producción tónica de dopamina, no en la fásica. Bien. ¿Sí? El trastorno lo tienen todo el día, todo el tiempo. Entonces, no debemos usar. Muchos chicos, antiguamente que se le daban solo para ir a la escuela, cuando el chico va a la casa, sobre todo los inquietos, armaban un lío y provocaban problemas de pareja, discusiones familiares, todo, porque el chiquinín estaba insoportable. Si se hacen 2 tomas de 4 horas con 1 hora en el medio de espacio para, no sé, aumentar el apetito en las infancias. Perdón, porque acá todos empezaron a dar ejemplos y no te escuché. Ay, perdón. En la de 4 horas, por ejemplo, en la infancia, si se toma una de 4 horas, se deja 1 hora, por ejemplo, cuando el niño no aumenta de peso o lo que sea, y se vuelve a repetir la dosis, ¿ahí sería válido o tampoco? No deberíamos, o sea, lo importante es personalizar, porque justamente empiezan a haber un montón de variables que uno tiene que considerar. Y yo no me voy a meter en el campo de los niños porque no soy psiquiatra de niños. No. Pero yo lo que te puedo decir es lo que la tendencia es a tratar de usar de larga duración. Y todo el año. Esa es la tendencia mundial y lo que harías. Pero después, claro, cada caso, o hay excepciones o variaciones, pero la regla, más o menos, la tendencia es esa. Con respecto a la marihuana que vos decías, bueno, ahí hay que ver también, ¿no? Hay pacientes que uno puede empezar con el tratamiento y mejoran un poco y tienden a dejar. Otros que como que contrarresta el efecto, ¿no? Pero depende del patrón de consumo, el tipo de marihuana. Hoy cuando hablamos de marihuana, tenemos marihuana que no tienen nada que ver una con la otra, con
THC elevadísimo y otras con poco. Entonces, es distinto. No se ha encontrado beneficio, le digo por las dudas, en usar CBD, eso por ahora no. Hay muchos pacientes que comienzan a usarla porque se calman la inquietud. Los que son más inquietos, los chicos jóvenes empiezan a consumir sustancias como si fueran medicamentos, para disminuir sus síntomas. Una de las cosas que consumen es el tabaco. El tabaco, en las personas, la nicotina calma al principio y tiene un beneficio, por eso muchos fuman y fuman cantidades, las personas con TDAH. ¿Tá? Y la marihuana también, y la cocaína también, muchos la usan en pequeñas dosis, van usándola en el día para poder trabajar o rendir. Con los efectos que tiene, ¿no? Estas subidas y bajadas. Bien, porque hay mucha controversia con eso, que muchos Sí. pacientes no los medican por el tema del consumo de sustancias y bueno, nada, quería sacarme la Bien. duda si era contraproducente comenzar con un tratamiento. Lo ideal es tratar de que no consuman y hacer el tratamiento. A veces, cuando son consumos graves, uno tiene que esperar a veces. Además, no sabes mucho qué va por cada cosa. Pero en la realidad, en la práctica clínica, que los pacientes, uno empieza con un tratamiento multimodal y va viendo en qué momento. Hay pacientes que, por ejemplo, cuando están con mucho estrés, muy activados o donde predomina mucho la parte de impulsividad, no empiezo con el metilfenidato, empiezo por ejemplo, con la aripiprazol a baja dosis, con medicamentos para bajar un poco ese nivel de activación y después hago el metilfenidato a dosis menores. Entonces, hablar cada caso es medio difícil, pero la regla sería, como les mostré hoy, intentar primero que dejen de consumir y después eso. Pero ya les digo, yo en la práctica, muchos pacientes porque además no te dicen la verdad, o bueno, uno los empieza a hacer y ven que mejoran o disminuyen el consumo. Bien, y el consumo de límite y risperidona sí estaría indicado con este tipo de consumo en un principio, como para tratar de bajar las dosis de consumo de marihuana o de cocaína. No hay, el tratamiento de las adicciones no hay ningún fármaco específico para tratarlas. Se hacen tratamientos sintomáticos. Como hablamos al principio, si hablamos de los síntomas que los atribuíamos a determinadas redes, la valencia positiva, negativa, el arousal, nosotros cuando viene un paciente, lo que vamos a tratar es modular esos síntomas a través de esas redes. Es decir, si el paciente tiene insomnio, vamos a usar un tipo de fármaco. Si está deprimido, tiene síntomas depresivos o de baja energía, vamos a usar otros. O a veces fármacos que tienen doble función. Entonces, vamos a ir combinando en cada caso. Pero no hay un tratamiento específico de la adicción. Sí, se atienden las individualidades, entiendo. No, es un tratamiento conductual, básicamente. De hecho, hay muchos pacientes que no tienen ninguna medicación. Perfecto, muchas gracias, doctor. No, que uno de los efectos importantes que hablan hoy de la psicoterapia, lo que es la parte cognitiva puntual, es muy importante se trabaja sobre lo que son las funciones ejecutivas, ¿no? Sobre todo la dificultad que le genera también a la persona que padece el trastorno. Y una de las cosas que también funciona bien es el abordaje grupal. Sobre todo porque en los grupos pueden encontrar personas con sus mismas condiciones y el impacto social que tiene TDAH en las personas es muy importante, sobre todo en esto de el rechazo, ¿no? Cómo se sienten excluidos muchas veces, y encontrar un contexto grupal también los ayuda mucho, sobre todo, obviamente, haciendo la valoración necesaria para poder entrar al grupo, ¿no? Entonces, de hecho, Álvaro coordina grupos. Nosotros estamos trabajando con un programa ya compilado, digamos, hay varios programas en TDAH. Nosotros trabajamos con uno español, que digamos, tiene como... en realidad lo empezaron a hacer porque tenían demasiada demanda y no tenían gente capacitada, entonces empezaron a trabajar grupalmente y vieron que daba buenos resultados, y entonces se generan este tipo de programas que tienen distintos componentes: psicoeducación, abordaje de las condiciones, ¿no? Y esa fuerza es verdad, porque una cosa que no le dije es que hay una alta tasa de abandono. Entonces, generar programas no solamente grupales presenciales, sino
por ejemplo, ahora con el tema, todo lo que está avanzando, que nosotros estamos trabajando, ahora que Nico está trabajando en eso también, en el desarrollo de comunidades, de lo que se llaman comunidades, que es, digamos, tener sitios donde uno ofrece materiales de educación, de calidad, y espacios donde las personas pueden encontrarse. Hay montones de distintas herramientas, pero tomar eso de poder estar conectado para mantener, porque ¿no? Para no olvidarse, un día me olvidé de la pastilla y entonces abandono, o para centrarse. Estos pacientes a veces son muy resultadistas, entonces si no funciona lo dejan o fracasan en algo y se frustran. Y nosotros vamos a trabajar en generar sistemas nuevos, un sistema nuevo, y a la vez trabajar en la identidad, porque muchas cosas se han metido. Hay creencias que están en esas creencias ahí, ¿no? En el core, ahí metidas, y la persona abandona porque nunca va, no, pues yo soy un burro, yo esto, yo no puedo, yo, ¿no? Pero cuando, Entonces, cuando encuentran en lo grupal, es exacto. alguien que le pasa eso, pueden empatizar y sobre todo entender un poco cómo funciona. Entonces se siente más aliviado. Claro. Y aparece también la crítica como empieza a bajar un poco y se puede intervenir de una mejor forma. Por eso lo grupal es importante. Había un estudio, me acuerdo, creo que fue en Estados Unidos, que hablaban de que en la adolescencia el 80% de las personas que eran rechazadas por el descontrol de impulso. Y que hablaba de que una persona puede controlar todo, que se desorganice, que es desorganizado, pero el tema que es impulsivo y genere rechazo en el otro es lo que más genera dificultad en la interacción. Eso es re importante, porque ahí puedes trabajar, bueno, ustedes trabajan en grupos, todo, ¿no? No es que sea una cosa. Lo que tenemos que conocer es cómo funciona el trastorno y la neurobiología y entender por dónde viene cada cosa. Pero después el abordaje más importante es el cognitivo, es obvio. Hoy en día, trabajar sobre el propósito, ¿no? La dirección, la aceptación de la situación, el complementarse, la responsabilidad, todas esas cosas que trabajamos en lo que se trabajan en la terapia o en las consultas. Nosotros, el proyecto, de vida, todo. Ahora, nosotros en esos programas lo que hacemos es tener algo más sistematizado y de repente como más acotado para personas que de repente no pueden no tienen la posibilidad de hacer una terapia larga o no les interesa. ¿No? Entonces pueden hacer un plan acotado. Entonces tenés como los pasos y esa fuerza grupal. Yo ya te pregunto. Vos ya me contaste vos. Yo tengo la pregunta si en la etapa de la jubilación puede que esto empeore. Es decir, se empieza a solapar con el deterioro cognitivo y en realidad pasa desapercibido. Exacto. Bueno, ese es un punto re importante. Y es difícil a veces de discriminar. Porque aparte los pacientes mayores a veces no se acuerdan. Pero yo tenía hace poco un paciente que la hija conoce bastante el tema y todo, y entonces vino, y lo acompañó el padre, y me empezó a contar cosas, y después vino la madre, o sea, la esposa, y los cuentos eran de que toda la vida el hombre tenía pila de dificultades, todos los síntomas, no voy a entrar en detalles. Cuando veo a ese paciente, lo empiezo a ver, y sí, me empecé a contar, y tenía muchos síntomas de TH, pero con el tiempo empecé a notar que tenía alguna otra cosa. Ya empezaba a comprender menos, y entonces uno ahí tiene que empezar por eso estos estudios funcionales a veces están mejores que los estudios neuropsicológicos, porque podemos captar un poco más fino ahí, ¿no? Y se empieza a complejizar, porque esos pacientes de repente tienen elementos vasculares, tuvieron microinfartos, cosas, empiezas a sumar, o tienen obesidad, tienen inflamación, trastornos de distintos tipos de acumulación. Y muchas veces, como cualquier patología, cualquier sintomatología psiquiátrica que aparece, decía hoy que sobre todo después de los 60, tenemos que pensar que está empezando. Muchos pacientes empiezan con ansiedad, son el comienzo de Alzheimer, años después se manifiestan en deterioros cognitivos y Alzheimer, hablar. Y en eso, en Brasil, hay un grupo en San Pablo que están, bueno, un grupo de investigación dejan muchos fondos de millones de dólares y todo. Van a abrir, o ya abrir, no sé si ya lo están por abrir ahora, un ambulatorio, le llaman eso, como una clínica universitaria, donde ven la cognición a lo largo de toda la vida. Empiezan a estudiar a fondo todo lo que tiene que ver con la cognición y la funcionalidad
en todas las etapas de la vida, incluido, y están relacionando con el Alzheimer, porque hay estudios que muestran que también podría aumentar el riesgo. Pero es complejo, por esto que yo te decía, por toda la comorbilidad, todas las alteraciones, el aumento de la diabetes. Entonces, poder establecer, no puedes establecer una causa única. Esto es muy importante, es todo una red multicausal y recursiva. Entonces una cosa afecta a la otra y se puede definir por dónde vino, es muy difícil a veces. Pero sí es frecuente, se pueden diagnosticar pacientes con TDAH en etapas de adultos mayores, pero hay que tener más cuidado, hay que pedir imágenes, hay que hacer otro tipo de estudios. Y por supuesto que si uno va a tratar, hay que tener cuidado porque ahí a veces hay problemas cardiovasculares y eso. Entonces los medicamentos, si bien son bastante seguros, tenemos que tener cuidado, pero son seguros. Metilfenidato en 60 años en el mercado es un medicamento que no ha cambiado, sigue estando vigente, eso quiere decir que es un medicamento seguro, manejable, bueno. Mucho mejor que otros fármacos que han aparecido después, que todavía no sabemos. ¿Sí? ¿El modafinilo no? Modafinilo. El modafinilo es interesante, no está como de, se puede usar, pero no como un tratamiento para el TDAH. Lo que tratás es el arousal. El paciente, muchos tienen trastorno del sueño. Luego le dan modafinilo y mejoran. ¿Por qué? Que lo activás y mejorás el arousal, entonces está más despierto, entonces puede, el componente que iba por eso mejora, pero no tiene un efecto sobre eso. Función significativo. Igual el bupropión también es un medicamento, un antidepresivo, que también aumenta la recaptación de la noradrenalina y todo, pero no son tan efectivos. Cuando medimos los resultados no son tan efectivos, pero nos sirven. ¿Sirven? Por ejemplo, si tiene depresión es una buena opción. La ortioxetina, no sé si la conocen, que es un serotoninérgico que mejora la cognición y no baja. Esto es muy importante porque los IRS comunes, las sertraline, eso, tienden a bajar la dopamina indirectamente. Entonces, exactamente, que antes no se hablaba de eso, ¿no? Bueno, ahora sí sabemos que está. La ortioxetina, como es multimodal y actúa estimulando e inhibiendo determinados receptores directamente, en vez de solamente recaptar, nos puede servir mucho para estos pacientes. Entonces, no genera aplanamiento, no baja, no nos deja, no empeora, digamos, los síntomas. Entonces podemos usarlo para tratar, yo lo uso para la ansiedad, si bien está escrito más, la mayoría de los estudios son para depresión, yo la verdad en la práctica clínica lo uso mucho para ansiedad y me anda re bien para pacientes con estos trastornos adaptativos. Bien, ¿algo más? Nos cerramos. En el chat no había más nada. Bueno, entonces, bueno, muchísimas gracias. No, gracias. Te bancaron 2 horas. Bueno, te vamos a dar, Bueno. como es tradicional, el certificado de que participaste en otra actividad. Probablemente te convoquemos Pero por para. supuesto. Quiero que la agenda del año que viene la tenemos, pero creo que para el otro año probablemente ya estén más adelantados en la investigación de ustedes. Así que Muchísimas vamos a gracias. entregar un vino. Pero bueno, vamos a tomar vinito. Y bueno, y agradecerles a todos por estar en la última actividad. Una foto para este lado, para acá. Bueno, sí, ahí sale la luz y